Empezamos en puntísimo, sonaron las campanas y De dijimos, la venga, iglesia y acá son estamos. las 8. No se acostumbren porque esto no pasa siempre. Ya sabemos cómo son las cosas. Ay, siempre es el estrés ahí de estar preparando todo, que salga todo bien. Bueno, ya estamos acá. Ahora nos relajamos. Para que le voy a poner silencio aquí al ordenador, que es donde vamos a ir mirando los mensajitos y leyendo. Ahí está. Dejen la publicidad, que está pasando la publicidad. Ahora sí que miren la publicidad. Vamos a esperar un poquito. Ahí está. ¿Puedo agarrar el mando? Sí, claro. Ahí. Ahí. ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Vamos a esperar un ratito. Ahí, A ver. muy bien ahí, poniendo like, llegando y dando like. Audio e imagen bien. Bien ahí. Alto equipo, ¿eh? Se está ¿Cómo formando, estamos, ¿eh? Sí. Cuidado, Aldo, Irma. Audio, Aquí imagen esperándonos, muy bien. bien. Qué bueno. Aquí esperándolos. Vamos a esperar a que vaya sumándose la gente. Cuando Voy a tomar lleguemos a un unas mate. 2000 más o menos empezamos. Sí. Hola María, ¿cómo estás? ¿Qué tal todos de Marisa, sábado hoy? Qué lindo verlos. Hola María Inés. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué se cuenta hoy sábado? Nosotros tenemos cositas para contarles. se mueve un poco, ¿no? Ay, es Sí. que sí, pongo la pava, la voy a poner abajo, me parece. Ay. Ay, así no molesto. Top fans. 5 likes, vamos. Vamos por esos likes. Natalia Montero Serra. Aló, aló, Argentina, muy bien. Artesanías LMS. Muy bien, ahí ya está llegando Es un que poquito tenemos más de acá gente. la cámara en el... Tenemos 6 likes, va ganando, van perdiendo los likes, así que vamos a ver si hacemos algo para que por lo menos empaten. Vamos, vamos 8. 8-12, vamos que nos faltan 4 likes. Acá en México son las 12 p.m. y feliz de verlos. Hola ¡Ey! Irma, ¿qué tal México? ¡Qué lindo! ¿Cómo está ahí? ¿Dónde estás vos, Irma? ¿Hace calor? ¿Hace frío? Las 12. Yo hoy, después de no sé cuánto tiempo, Mm, me puse una camisa de mangas un largas y poco... más sobria, porque más de mm. invierno. Igual tengo un poco de calor, pero bueno, Ahí tenemos que mirar, ¿vale? Pues estamos mirando los dos para el otro lado. Ahí está la vale. cámara Yo estoy y... mirando que va ganando 14-9. Sí. Ay, bueno, ¿qué tal? Acá estamos de mate. Mira, hoy preparamos mate, hicimos tiempo. Mate. Un té, Un yo hace, tecito, Hernán. Tenía ganas hoy de tomar sí, té. desde ayer que estoy Sí, con es ganas verdad. de tomar té, de ganas de tomar un té, ganas de tomar De un té, hierbabuena. y un tecito de Huele rico. hierbabuena. Hierbabuena. No, en realidad es Cat- hierbabuena. Es hierbabuena. Sí. Yerba es otra cosa. No, pero nosotros decimos En hierbabuena. Argentina se dice Yo no digo hierbabuena. hierbabuena, no dije nunca. No, pero no me acuerdo cómo se dice en Argentina. Supongo Hierbabuena. que será yerbabuena. Sí. Pero bueno. Es loco porque tantos años sin ir hay muchas palabras Que que, ya no bueno, sabemos de dónde la sí, sacamos, ¿no? era de Argentina, era de España, era de dónde esta palabra. Sí, es muy loco. En Monterrey, qué bueno. Clima cálido, delicioso, qué lindo. Qué lindo, eso es lo lindo, es como una temperatura así promedio durante todo el año, siempre es cálido o hay invierno por ahí. Qué buena pregunta, Paola. ¿Qué? Esa. Yo creo que habrá lugares que hará frío, Claro, y pero, como acá en Canarias es todo el año pero, verano y claro, en Tailandia era todo el año verano, o sea, había lluvias pero es y verdad, tiene que haber, ¿no? Pero yo nunca, es verdad, nunca vimos una buena imagen de México. en- Siempre México es claro, playa, no me imagino México con nieve. Habrá lugares desierto, que hace frío, ya. pero no sé, nunca fuimos, no me imagino cómo será. Vamos a ir a Me una pista de imagino que esquí en hace calor México, siempre, me lo pero tiene, imagino. vos te reís, pero tiene, yo creo que Sí, sí. seguro. En el norte tiene que hacer un poco de frío, ¿no? En algún lado. Capaz que no. Bueno, no sé. Bueno, sí, más para el norte, sí. Sí, Marisa, sí, llegamos a los 18.000. Cuidado, cuidado que se viene la placa. Falta mucho para eso.
Bueno, a ver, yo quiero empezar con una cosa, contarles para los que están ahora. Mirá, en Chaco, Argentina, 38, perdón. Es que estoy con lo de Chihuahua, ¿ves? En Chihuahua nieva algunas veces. Ah, mira, ¿ves? Sí. Pero bueno, me lo dice Aldo. Aldo, ¿estuviste en En la Chihuahua? sierra, claro, como acá irte a Madrid tenés que irte a la Acá. sierra, a subir a la montaña porque no hay nieve en el Qué loco. centro, digamos. Hola, Bahía Blanca. ¿Cómo están? En el centro solo, claro, en los volcanes, sí, en algún lugar alto, ¿no? En la sierra, sí, Aldo. Te creció el pelo, esperaba verte con el gorro de piel. Sí, le creció un poco, él ¿A tiene el quién? pelo más largo. No, no tengo el gorro de piel porque hace mucho calor todavía acá. Hace calor. Ya te Yo digo, estoy hoy es en el primer remera. día que uso esta camisita, que no es, solo que es manga larga, Bueno, y no es tan ahora gorda. porque ya acá son Claro, las porque me 8 de estoy la preparando noche. para no levantarme en Mm, media hora que por ahí tenga frío por estar sentado, ¿no? sí. Vale, va a sonar. Eso que acaba de sonar, ¿sonó ahí? ¿Está No sé, sonando algo que no no sé si sabemos se nosotros? escucha en la transmisión. Bueno, espero que no. Es que encima ahora mismo tendría que desconfigurarlo del Ya, por eso. teléfono y Ahora ya no se no, puede. ahora no puedo. Pero bueno, Sí, ¿se ahora escuchó la llamada? Hoy no. Ah, bueno, va a pasar otra vez, No, ¿ves? no, no, Bueno, bueno. A ver, bueno, no sé cómo lo voy a... estamos entre familia, no pasa nada, porque no lo vamos a poder desconfigurar ahora y menos en directo. Ya para la próxima lo sacamos. Sí. Es que les voy a contar por qué suena eso. Tenemos el grupo de WhatsApp de los niños y está en mi teléfono, que es con el que estamos grabando ahora. Y claro, está todo el grupo de amigas. Hoy es sábado. Claro, estaban ahí quedando. Y bueno, lo que hablamos el otro día, ¿no? Que para Mm. los que no saben, estamos como qué sonido, uno que es como una llamada, sí, que sonó recién. Sí. Estamos en un pueblo donde nació Lena y donde están los amigos de los chicos, que es donde nosotros estuvimos hace un par de años, Ujú. y decidimos que vayan un par de meses al cole a ver cómo va el nivel, que nosotros les enseñamos online. Eh, entonces, bueno, a ver cómo están para que nos digan los profesores el nivel y todo, y quedarnos más tranquilos, en qué pueden estar más flojos y en qué no, porque nosotros tampoco somos docentes, aunque le metemos Mm, horas, sobre mm, todo acá la maestra, mm. le mete horas a tope, entonces fue un poco venirnos al pueblo también, disfrutar, estar tranquilos y que ellos vayan al cole. Entonces ahora en el grupo de WhatsApp de los chicos del cole están, y hoy es sábado, entonces es Y hora de que además, quedan a patinar claro. y no sé qué, entonces ahora va a empezar a sonar cada tanto, sí, cada tanto van a ver que vamos a estar así. No, además lo que les decía es que al ser un pueblo se nota mucho porque los niños todavía son pequeños para que estén solos, ¿no? Pero se nota cuando uno está en un pueblo, cosas que se viven acá y que en una ciudad grande no se podrían hacer. Como por ejemplo esto, que agarran la bici y hagan 5 cuadras, 5 calles y que lleguen ahí al palacio, que es donde se reúnen, que es donde está el cine, el teatro, el colegio está al lado. Es como que es muy pequeño en ese sentido, entonces todos los nenes se juntan y todo el mundo aparte se conoce entre sí. Sí, sí. Entonces, a nosotros todavía nos da un poco de respeto eso, no estamos acostumbrados a que vayan solos. Hay niños mucho más pequeños que ya van por ahí también, pero bueno, es la costumbre del pueblo No, y está es lo bueno, bien, es lo es que lo estábamos bueno, ¿no? buscando un poco acá Claro. en el Mm. pueblo, que tengan esa A libertad y esa nosotros nos da esa independencia cosita porque no también. estamos acostumbrados, pero Claro. sí que es lindo que Porque estar nunca seguro. estamos demasiado Claro. tiempo en el Mm. mismo lugar y los chicos del pueblo son de acá, entonces todo el mundo los conoce, Claro. tienen el primo, el tío, el abuelo, se conocen todos desde hace 20.000 años. Y están Y ellos están haciendo acostumbrados, lo claro. mismo y era Mm, un poco lo que estábamos buscando, que sabíamos que acá lo íbamos a encontrar. mm. Y bueno, que tengan su independencia y se manejen un poquito. Pero bueno, a eso venía lo del ruidito por si sonaba otra vez. Espero que ninguno de los niños nos esté mirando, pues se van a poner a llamar todos. Bueno, ahí dice que no ni se escucha ni Se se escucha muy percibe. bajito, Bien, tranquilos, bueno, vale, es como una eso llamada. leo lo importante. Creo que voy a subirle acá el volumen. Bueno, otra cosa. Hoy hicimos vivo y no sale video. Hay que avisar. ¿Por qué? Porque el video se está haciendo demasiado largo.
De hecho, la semana pasada lo acortamos, o sea, decidimos acortarlo y salió un video de 20 minutos que era el inicio y dijimos, bueno, no vamos a cortarlo acá y ya después empezamos con esta recopilación. Pero es tan difícil recopilar 8 años de viaje que, bueno, tenemos ya una gran parte lista, nos faltan algunas cositas más, así que por eso decidimos sacar el vivo hoy para que contemos, les vamos a contar otras cosas, pero bueno, que ese video para la semana que viene sí lo vamos a Muy a tener. su pesar, ¿eh? Hay Sí, que estoy muy reconocer. enfadada porque yo quería Pero sacar yo hoy lo el estoy, video. bueno, la idea es que después chequeamos y Mm, cuando chequeamos no podía estar cortado ese video. O mm. sea, el video está bueno, para Mm. los que nos siguen de hace mucho tiempo, es un recordatorio, se dice, ¿no? Sí. Algo con mucho Sí, sentimiento, está muy imágenes bueno, muchas inéditas, ¿no? imágenes y De eso, cosas que nunca subimos. para los que nos van a empezar a seguir a partir de ese video o los que nos empiezan a seguir desde ahora, Mm. realmente van a saber un poco el viaje que hicimos, por dónde El estuvimos, recorrido. el recorrido y eso. Mm. Y lleva mucho y no daba para hacerlo en 2 videos. Daba para cortar el que pusimos la semana pasada y a este no se llegó para poder hacerlo bien, Bien, ¿no? sí, sí, Que sí. quede un buen video y a partir de acá para arriba. Sí, así que bueno, ya para la semana que viene, por supuesto que sí, ya lo vamos a tener y cruzando los dedos y bueno, ya ahí seguiremos con el historial cada fin de semana. Bueno, cruzando Pero los dedos, bueno, no, metiendo tecla ahí. sí, Taca, sí, taca, sí. taca, 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 taca. Pero bueno, sí, la idea era ponerlo hoy, pero no, o sea, estaba listo, pero no como queríamos, entonces por eso decidimos, bueno, Claro, así con lo que esperar una dice. semana más y bueno, hoy hacemos el vivo y por lo menos estamos y les contamos y saben de nosotros, porque no sé si todos nos siguen por Instagram o no, pero en Instagram es donde siempre estamos actualizando y poniendo sobre todo en stories todas las cosas que vamos haciendo ahora, las actuales, ¿no? Dónde estamos, algunas cositas del día a día, que nos vamos a Barcelona dentro de 2 semanitas también. Entonces, bueno, esas cosas las vamos contando por Instagram. Porque Facebook, este YouTube no tiene stories, así como... Sí, tiene los shorts y un montón de cosas, No, pero no, por eso bueno, son reels, shorts. ya, No es lo mismo que una historia de sí, más corto. contando cositas así. Sí, lo que Bueno. dice Marisa también, ¿no? Ver a los Mm, nenes crecer a mm. través del viaje es emocionante y daba para que sea un video entero. Y por eso no estamos y por eso estamos nosotros hoy acá. Acá, contándoles. Mira, ya se está haciendo de noche más rápido, porque hace 2 semanas en el vivo que hicimos antes empezó a Aguantaba, sí. oscurecer a las 8, a las 9 Y digo, en el que perdón. hicimos antes estábamos dentro de la Sí, autocaravana puede ser, y puede ser. estamos Mm, fuera. Sí, es verdad que acá casi ni se mm. nota. La iluminación deja mucho que desear. Yo estudié fotografía y estoy viendo la iluminación que tenemos, pero Es que bueno, tenemos no justo la tenemos más raya acá luces. del ordenador. Tenemos la raya del ordenador que nos marca justo No sé si acá. prendo esta, ¿cómo va? ¿Querés que probarla? Ponela, a ver. La probamos mientras. Y bueno, ahora vamos a empezar a contarles lo que pasó con la OMA. Veo que se mueve un poco la cámara, Pau. Perdón. Y ¿qué más? Ahora cuando venga Pau, esto es muy serio, ¿eh? Pónganse serios. Ahí está. A ver, Ahí está. voy a probar. Tuki, Mm, tuki. Uf. Eso es mucha luz. Bueno, no sé, para mis gafas sí. Hay una, esa es más como naranja, una más fría A ver. y esta es más cálida. Venga, vamos. Ahí está. Vamos ahí. Hola chicos, aparecí después de tanto tiempo. ¿Cómo están? Mónica, te estábamos ¡Esa, esperando. Moni! Ahora sí. Ahora vamos a contar lo que pasó. Ahora vamos a contar lo que pasó. Ya estamos, tenemos esta luz. A mí ahí me refleja muchísimo. Bueno. Bueno. No, pero está bien la luz. Ilumina. No, a mí me Ahora que estoy refleja. mirando, bueno, va. Ya. Bueno. Bueno. A ver, ¿vieron la portada del vivo? ¿Alguien lo vio? A ver, ¿qué opinan con esto? Bueno, en realidad es
un pensamiento, ¿no? Que tenemos, es una conversación que tuvimos que estamos teniendo hace Últimamente, a bastante menudo. seguido, de qué hacer, de qué no hacer. Y, y bueno, la verdad que estamos con esa duda ahí, por eso la queríamos compartir, porque no, en realidad no es que queramos, no, no es quiero, No, es que en realidad es deberíamos, claro, no pero queremos, claro, pero por otro lado también está el factor que, mm, eh, no sé, como que estamos buscando ya otras aventuras, otra forma de viajar. Los nenes están mucho más grandes también. eh, la distribución que tenemos y las medidas de los nenes ya es mm, complejo. Sí es verdad que no es, no, o sea, no es que estamos incómodos, porque es grande y la idea en mm. un principio, antes de comprar la autocaravana, era Viajar en un comprar un coche. coche. Así que seguimos estando súper cómodos y en ese sentido y hacemos vida Mm, siempre fuera, no es que estamos metidos adentro todo el día, es dormir mm, y nos despertamos y automáticamente se guarda todo, se pone la mesa, tenemos, entonces sí que hay una comodidad, ¿no? Hay un confort adentro. claro. Pero a veces, Pero es verdad que cuando empezamos el viaje, que fue cuando Hernán eligió la autocaravana, me la mostró y me dijo, mira, esta me gusta, es clásica, ¿te gusta? Le digo, sí, me encanta, venga, vamos por esa. Cuando nosotros empezamos el viaje, éramos solo 4 pero ahora y le mostré otra. éramos solo 4 y, y Lua y Lian eran mucho más chicos. O sea, eran 2 bebés casi. O sea, Lian era bebé, y Lua tenía 3 años, como hoy es Lena. Y la realidad es que hoy Lua tiene 11 años y medio. O sea, ya está muy grande, está muy alta, o sea, ocupa la cama entera. Lian también está muy grande y encima está Lena. Entonces es verdad que como que hace, o sea, el espacio como que se redujo, ¿no? O nosotros nos agrandamos, en realidad el espacio es el mismo y además cada uno va evolucionando, tiene otras necesidades también de cosas, de lugar, de espacio. Entonces, estamos con esa duda de que nosotros, bueno, yo hablo por mí, amo a la OMA, o sea, para mí nos, es un coche que nos identifica con todas, no sé, sus marcas, sus pegatinas, con todo lo que Ah, tiene mucha tiene historia y mucha está historia y buenísimo. claro, es como que venderla, es como que se va una parte de eso, porque por más de que uno empieza a viajar y el plotter de Life is Beautiful Around the World o de los López, eso lo pones de nuevo, ¿no? Pero es como que es, no sé, No, es es tu, parte de tu identidad, claro. uno, y segundo, Y me da penita, como que me tampoco da... tenemos, en mi caso, otro mm, vehículo que mm. realmente le tengamos ganas, que diga, mira, me refiero a una autocaravana, ¿no? Si Hay salgo un otros camión, vehículos que, claro, hay cosas que sí, que a mí me mm, gustaría mucho tener mm, en un futuro, pero ahora mismo tampoco está ese, decís, bueno, la mm, cambio porque quiero este modelo, este me gusta, mirá esta qué buena. Simplemente sí lo planteamos, decir, un poco también como acá mm. comentaba Aldo, que está nombrando a lo de los mundos, no sé del motor cómo se descompone, pero no es por cuestión de rotura de la autocaravana, la verdad que no es un poco eso, también es alguien, también dijeron, ya le sacaron jugo, y es verdad también, le Mm. sacamos un montón de jugo, la disfrutamos, la tenemos acá, y ahora estaría genial cambiar un poco también nosotros, ¿no? Porque al Pero final sí. te renuevas, es otra vida, haces, no sé, varias Mm. cosas que teníamos ganas de comentarla con ustedes y nada, Es que también es compartirlo también, ¿no? como, sí, es como, para mí, por ejemplo, es como un sueño poder llegar a Argentina y recorrer Argentina con la autocaravana. O sea, es como que siempre lo pienso, siempre soñé ese momento, es como que siempre estoy esperando que llegue ese momento. Y ahora, claro, hace mucho tiempo que venimos hablando de esto entre nosotros, ¿no? Y es verdad que hay veces como que planteamos que la verdad que estaríamos más cómodos y, no sé, por ejemplo, nosotros en la autocaravana tenemos que montar y desmontar las camas absolutamente todas, todos los días. Porque, no sé, la cama nuestra, que es la de arriba, la que es la cama abatible, es donde se En la conduce, cabina. donde manejamos, donde la cabina. Entonces,
Cuando nos despertamos, se ponen todas las sábanas y todas las cosas arriba, se levanta, se ata con un cinturón de seguridad. La mesa es otra cama donde duermen 2 de los chicos y después como tiene como un sofá al costado que es la otra cama. Entonces, o sea, no queda ninguna cama montada durante el día. Siempre, cada día, durante 8 años, montamos y desmontamos. Y cuando vemos el otro día, Hernán se puso a mirar autocaravanas y no se le apareció una que tenía, Cucheta, la litera. claro, una litera, la cucheta, tenía ya 2 camas ya montadas todo el tiempo y después tenía como una doble mesa, una mesa que puede estar todo el tiempo montada y una más pequeña que se hace cama y encima era con cama como capuchina era. Sí, que tenés Sí. las 2 de arriba, Mm. las literas, más 2 mesas, una en cada Sí. lateral, que una la puedes dejar montada y la otra se podría hacer cama. Solamente. Pero el tema es ese también, que por otro lado decimos, bueno, mirá, si te querés sentar en la autocaravana, antes los nenes se quedaban dormiditos, una siesta, lo que sea, y eran pequeños. En un o ahora sofacito ya se acomodaban y ya está. tienen 1,5 metros, Claro. y si tienen ganas de estar acostados un momento a descansar o porque tienen ganas de estar pintando solos, es como que todo el tiempo estamos compartiendo la misma mesa, que está buenísimo. Durante todo este tiempo estuvo bueno y va a seguir estando de momento, pero bueno, le vemos esa contra, ¿no? De decir, bueno, por ahí, si tuviesen su propia cama, que no sea cama-mesa, podrían tener su espacio, Claro. su intimidad un poco, ¿no? Estar un poquito dentro de mi camita con una cortina, algo, Claro. y decir, tengo ganas de estar acá encerrado con mis cosas y en mi mundo, y ya empiezan a tener una edad en la que tienen ganas de hacer cada uno eso, no, por ahí no comparten por ahí los mismos juegos a veces por las edades, o bueno, pues tienen ganas de estar un ratito o cada uno tranquilo, tiene ganas de leer y no tiene, el otro quiere mirar la tele, no sé, por decirte, entonces es como que, bueno, no sé, cada uno puede tener un lugar. Y bueno, y es verdad que lo estamos pensando y lo estamos planeando. Es verdad que la comodidad en nuestro caso nunca fue, porque como siempre estábamos en viaje, ¿no? Pero al fin y al cabo, no, si quisiéramos una vida de confort viaje, y de comodidad, claro. no estaríamos viviendo como vivimos, ¿no? Viviríamos otra vida más, claro. Más tranquila, más sedentaria. Nos Pero gusta eso. Es verdad que llevamos 8 años viviendo y viajando, ¿no? Entonces también no es que decís, bueno, me voy un año en una 4x4 con una carpa de techo arriba, me hago una aventura por África durante un año y vuelvo. Lo haces encantado, bueno, en nuestro caso seguramente porque nos encanta esto, vas, viajás, pero volvés y sabés que dentro de todo no es para vivir toda la vida en ese vehículo. Y en este caso, o sea, la autocaravana es súper grande y en ese sentido es cómoda, pero claro, llega un momento que ya llevamos todo este tiempo viviendo, durante 8 años hemos pasado muchas cosas y bueno, también es verdad que decimos, creo que si tuviéramos este puntito estaríamos más cómodos, ¿no? Sí, es un plus. Y también te hace relajar, ¿no? Porque por ahí a veces estamos que, al final estás cómodo, no, pero como que, bueno, pero estoy viajando, pero por ahí también está bueno relajarse un poco y disfrutar de tu casa. Y hay veces que es verdad que hoy en día, después de todo este tiempo, nos pasa que decimos, bueno, no sé si estoy cómodo todos los días. Muchas veces sí, pero muchas veces no. Entonces, bueno, es algo que y como esto viene para rato, más como vale no buscar... queremos dejar de viajar. Claro. Entonces vamos buscando eso, y por otro lado también es un poco, sí es verdad que es un fierro, que es un coche, que todo lo que quieras, pero le tenés un poco de apego y nos cuesta, o nos costaría eso, por ejemplo, no sé, no estar con el vehículo que nos gusta. Nosotros el vehículo que tenemos es el vehículo que nos gusta, entonces viajamos y paramos en un lugar y acá estoy yo porque me encanta el vehículo. Entonces ahora sería, vale, hay que encontrar otro vehículo que realmente nos enamore y que cumpla un poco los requisitos. Y sí, eso, poder pegar ese saltito de comodidad en ciertas cosas, que por ejemplo la autocaravana, esta al ser un poquito también es pequeña, es súper fácil de manejar, entra en todos lados, tiene muchas ventajas. Pero no sé, si te pones a pensar que
la ducha, por Mm, ejemplo, si te querés duchar, ahora somos 5 personas que nos duchamos y necesitamos cierta mm, cantidad de litros de agua. Entonces, claro, la OMA ya te da para que nos duchemos todo y mm, podemos lavar las cosas, pero al otro día tienes que ir a buscar agua. claro. Entonces ya es como que está empezando a ser que todos los días Mm, tenemos que ir agua. Mm. todos los días tenemos que ir a buscar agua, a cargar, ¿qué pasó? Puse a abrir en vez de ignorar. Bueno, nada, espero que no se haya abierto nada. Sí, no, y además ahora con todos los arreglos que le hicimos, o sea, ahora, por ejemplo, yo que soy la que usa la Claro, cocina, que amo mi cocina ahora, o sea, tengo dos fuegos enormes, le cambiamos los azulejos, está impecable, le pusimos la placa solar, tenemos una nevera que enfría y hace hielo, y hace estuvimos hielo. De la 8 años noche, la sin casi botella esta de nevera. agua mineral eh, de mm, litro, litro y medio, eh, la ponemos eh, por la mm. tarde-noche a esta hora y mañana en A la la mañana mañana está está congelada. congelado. El freezer está buenísima. Claro, es Entonces, una claro, ahora es nevera. como que la Ay, mimamos, ¿no? Le sí, hicimos no. eso, le Mm, pusimos una placa solar súper grande, tenemos empresas como Whisper Power que nos ayudaron con las baterías, claro. los de Mm, Montoya que nos ayudaron con la cocina. Tenemos un montón de cosas que decís, oh, ahora que le hicimos todo esto, y no ay, sí. solamente, sino que toda la mecánica que estuvimos haciendo durante todo este Todos los tiempo. Entonces repuestos hay cosas nuevos que que le tiene. ponemos a favor y otras le ponemos en Sí. contra, Mm, y bueno, cuando aparezca, mm. quizás demos un salto. Pasa que, vamos a leer los mensajes para que no se acumulen, pero es verdad que a mí me pasa que cuando miro otras autocaravanas, por dentro digo, uff, qué cómodo, me encanta que tengan eso, la litera o cada uno su camita y que pueda tener la cama montada porque si me quiero quedar editando hasta la 1 de la mañana, podría. Claro, ese Acá no tipo de puedo, comodidad, ahí, no, ahí a la eso diste voy. porque ese es uno de los puntos, O ¿no? sea, o sea, estamos muy con el tema de YouTube y esto, que nosotros siempre queremos darle e intentar hacerlo, pero es verdad que los tiempos con 3 hijos, en nuestro caso, no digo que no se pueda hacer, porque hay muchas familias que lo hacen, pero a nosotros a veces nos cuesta realmente encontrar ese tiempo de dedicarle, porque además nos lleva mucho tiempo, pero también somos muy defensores de tener el tiempo en familia, de disfrutarlo, de no estar siempre pendiente y a veces nos pasa que llevamos como una bola gigante de ordenador, 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 que es muchas de las cosas que hablamos mucho tiempo, y decís, no, no, bueno, pará, no, se nos estamos yendo de camino, o sea, nosotros tenemos Forma de vida. esta forma de vida para disfrutar con los chicos y nosotros y disfrutar y sentarte a tomar un mate, que me lo dice a mí Hernán muchas veces, a tomar un mate tranquila mirando el cielo sin tener que estar pensando del video, de no sé qué, de qué hay que editar, de qué hay que hacer esto. Y bueno, y es verdad que nos daría mucho, creo que eso, de autonomía, el poder decir, bueno, tengo una camita, una mesita que no se transforma en cama, que podría usarla, y si los nenes están durmiendo y a mí me dan ganas de quedarme hasta la 1 haciendo algo, lo puedo hacer sin molestar al otro, que de esta manera no podemos porque todas las camas se tienen que hacer, o sea, toda la mesa que hay se tiene que hacer cama si no hay alguien que se queda parado, Claro. no, que no tiene lugar donde Que dormir. antes era diferente lo que decíamos, ¿no? Que Claro, cuando crecieron eran los más nenes y chiquitos, antes eran, venga, metemos a los tres mm, en la cama grande nuestra, se quedaban claro, ahí, nosotros podíamos quedar mirando una película o así, abajo, sin y, montar, y claro. podías estar. Hoy en día ya no Mm, entran todos y aparte que eso, por ejemplo, no sé, vos querés mirar una mm. película, una serie que queremos mirar, que ya no son para niños y no la podés poner porque claro, aparte de que quieren descansar, no descansan bien porque el resplandor, la luz del Sí, televisor sí, no les aunque lo permite pongas si están descansar. dormidos, claro. Entonces, no sé, varias cosas que estamos viendo que sí tenemos ganas de hacer esa modificación, ese cambio en la forma en ¿Qué la que estamos hacemos, viajando. gente? Pero bueno, ¿Qué todavía hacemos? tampoco hemos encontrado Mm, el vehículo que realmente queremos y podamos comprar, ¿no? O sea, que se sí. junte todo. Pero estamos mirando. Ahí nos están escribiendo, voy a escribir porque A leer. voy a leer, Mm. digo. Marilén desde Tenerife. Aldo está hablando sobre lo que estábamos hablando antes de que queremos venderlo. Dice que ya Pues le sacamos jugo y siguen con ella. Les va a pasar, sí.
es lo que dijimos antes, le sacamos todo el jugo que pudimos, da para más, nos gusta, pero Sí. creo que estamos en un momento en el que tendríamos que cambiar de vehículo. Pues no la vendan, guárdenla para viajes cortos. Pero es que nosotros Vivimos, vivimos en ella y disponemos de... Esa es una inversión que tenemos ahí y claro. no podemos estar comprando otra y dejar esta en un lugar porque aparte nosotros no volvemos. En este momento estamos... O sea, por lo general, si volvemos a algún sitio suele ser España, Pero no tenemos casa pero no acá, tenemos una claro. casa acá, no es que la Mm, guardo y salgo con otro vehículo. Nosotros claro. seguimos viajando y seguimos viviendo en el mismo vehículo. Mm. No paramos el viaje, seguimos en ruta. Así que eso no lo podemos hacer. Acá me escriben en cirílico, que no sé qué es lo que dice. Un Y amigo después, ruso. Bruni Febu, saludos, familia hermosa desde Florida, Estados Unidos. Hola Bruni, Esa, ¿qué tal? gracias. Sí, sería otra opción que estuvimos mirando, es comprar alguna en Estados Unidos, que hay grandes, cómodas y baratas, pero bueno, es una Pensamos, opción más. una opción era hacer el viaje al revés, o sea, como En vez de sería, claro, Argentina-Alaska, vender la autocaravana en Europa, nosotros nos cruzamos, conseguimos alguna autocaravana o el vehículo que sea en Estados Unidos o en México, bueno, por ahí, o Canadá, o donde sea, supongo que Estados Unidos sería la mejor opción, y después de ahí ya hacer Alaska y después bajar para Argentina. ¿Cuál es la única, por ponerle una pega a eso? Es que, claro, llevamos ya mucho tiempo sin ir a Argentina, entonces se retrasaría se mucho. retrasaría mucho. Entonces, otra opción dentro de esa sería hacer esta movida, comprar un vehículo ahí, después tomarnos un avión cuando podamos desde ahí ir a Argentina a visitar a la familia, volver y ya después con tiempo ir bajando y recorriendo bien México y todos los países hasta llegar a Argentina. Esa sería una opción que también estuvimos conversando mucho y que bueno, no nos parece tan descabellada, o sea que sería bastante posible, beneficiosa en realidad también, porque los pasajes aéreos desde Europa al norte valen muchísimo más económicos que al sur y nosotros somos 5, entonces también estaría bastante bien para nuestra Es economía. una buena opción y también dentro de la opción por ahí es un poco... Un cambio, que es lo que nos gusta Sí, por también a eso, no, pero nosotros, sí. eso, ahí un poco quería ir, es un poco difícil desde nuestro punto de vista o desde el punto de vista de mucha gente que por ahí nos sigue, pero no hacen viajes tan largos. Y es que a nosotros nos gustan muchísimo estos cambios. O sea, el hacer un cambio lo estamos necesitando, nos gusta. O sea, el Mm. desafío, ¿no? Decir, venga, vamos a hacer ahora, ¡guau! Damos vuelta a todo Sí, y estamos en otro lugar de y repente, hacer sí. ese cambio de vehículo, de cosa, está bueno, nos gusta ese tipo de Sí, nos cosas. da como una adrenalina nos pasó cuando fuimos a Claro, Australia, que llegamos, bueno, y tenemos que salir a comprar un vehículo. O sea, claro, claro, y no claro. teníamos, bueno, bueno, lo vieron en los Sí, videos, ¿no? ese tipo de problemas, de escollo, de que nos hacen, ¡guau! Alquilamos, Hay que solucionar claro. esto y hacer esto y todo, y haces un cambio terrible, y de repente decís, ¡guau! ¡Qué bueno! ¿Cómo es posible? O sea, hay mucha gente que por ahí lo puede sufrir eso, pero nosotros lo disfrutamos. Entonces es como que, bueno, al final, che, Mm, no nos estaremos achanchando. Acá recién mm, alguien decía, Sohan, chicos, no lo digan hasta con vergüenza. Está sí, súper bien después de tanto tiempo buscar estar mucho más cómodos y con privacidad para los nenes. Arranca otra aventura, pero no es que tenemos vergüenza, realmente le tenemos cariño al coche. sí, Mucho cariño, no me imagino ya, o sea, no me sí, con imagino, otro con coche, otro pero, coche me cuesta, ¿entendés? mm, Entonces, no es que tengamos vergüenza, sino es como que, y tampoco es solo la intimidad de los chicos o la nuestra, porque mm, quizás terminamos en un camión que puede tener menos mm. metros Sí, porque cuadrados que la goma esto es muy porque es muy cómoda. grande por Sí, sí, dentro. sí, es Parece que muy no, pero cómoda. lo hemos probado y lo hemos medido con otros camiones 4x4 grandes de bomberos y nosotros tenemos más espacio todavía. Lo que pasa es que hay una autonomía, lo que decíamos que vos en un camión, por ejemplo, en un autobús, en algo grande, vos podés poner 300, 400 litros de agua y Claro. nosotros tenemos 100 y no podés ponerle más de 100 porque no te aguanta el coche y ya se te empieza a desarmar. Están preparados para eso. Entonces, no solo es eso. Por ejemplo, otra cosa también es que somos 5.
ya los 5 podemos tener bicicleta, pero no No puede, tenemos. Tenemos claro. 2 o 3 para los nenes Mm. y nosotros no podemos. O sea, que eso de que vámonos los 5 a andar en bicicleta, a dar un paseo, lo que sea, utilizarlo como medio cuando estamos parados, no nos podemos ir todos porque No tenemos no 5 aguantaría la bicicletas, parte de atrás, claro. las 5, sí, habría que sacar eso, poner algo de moto, pero recuerden que la autocaravana nuestra no tiene turbo, entonces pierde fuerza, ya de por sí va despacito, sería más problemas de gasolina, de rotura. Entonces, Sí, más ese tipo de peso. autonomía también estamos. Hay varias cosas que Mm. no, porque ahora ya te digo, los nenes, una con los patines, los cascos, las protecciones, el skate, la bicicleta, la pelota, las herramientas. Cuando querés acordar, le estamos metiendo demasiado peso, ya nosotros estamos más grandes, la ropa ya es más grande, no es lo mismo que antes, que era con un cosito así, poníamos 7 remeritas y no, ahora son 7 buzos, 7 remeras, 7 pantalones, necesitas una caja así. Entonces es un poco también ese tipo de, de comodidad, podría ser un poco más para poder tener las cosas que realmente estamos necesitando ahora en el viaje. Antes no queríamos, o sea, no poníamos tantas cosas de YouTube. Hoy en día necesitamos la cámara, la luz, la batería, y son cosas que antes no, porque grabamos un poquito así y ya estaba. Detrás de todo esto que están mirando hay una Mm. batería, un Sí, el ordenador, ordenador. otra luz ahí atrás, un pie. Cuando querés acordar que lo querés hacer un poquito mejor, todo eso Claro, abulta, te suma, suma claro. espacio. Entonces, Mm. eh, Ay, sí, es que saben que sí, no, tenemos muchas sí. ganas y por eso Mm. también lo Mm. estamos planteando ahora, porque ya es más un sí Mm. que un A no. mí, Es por ahí, como ahí, dice Sohan. ahí, a mí me pasa que al final creo que no terminé la idea antes. Cuando las veo por dentro, veo la distribución, que veo las camas y todo eso montado, me parece que nos cambiaría la vida a todos, porque sería una cierta comodidad que después de tanto tiempo, repito, son 8 años que vivimos completamente dentro de la autocaravana, nos vendría muy bien, pero claro, por fuera no las veo y no me identifico ese tipo de autocaravanas. Entonces es como que a mí me falta ese clic. Y si no, bueno, el bus de Estados Unidos, que nos encanta también, Es una opción que que es tenemos desde antes de comprar la goma. La mm, primera opción fue un bus un bus escolar en los escolar. Estados Unidos y ahora lo seguimos abarajando. Siempre estuvo el bus escolar, es algo que nos Mm. gustaría muchísimo. Es más, a muchas Mm. familias seguimos porque empezamos a buscar, yo que estoy desesperado con el bus, busqué y sigo a muchas familias con buses con los cuales estamos en contacto y charlamos y todo, en algún momento se va a venir. Pero bueno, nada, es eso, es como que ya es más un sí que un no. No tenemos el vehículo, no sabemos si lo vamos a comprar en Estados Unidos, en O sea, España, en como que Argentina. inconscientemente los dos sabemos que en realidad lo mejor para todos sería vender la OMA y comprar otro vehículo, que no sabemos cuál. Eh, pero es como que, ¿no? Como que, bueno, mira, nosotros somos que siempre decimos, venga, viaja, da el paso, salta. Ahora es Ya, como ya, que ya. nos está atrapando esto, pero porque nos gusta, porque ya te digo, no es que decís, ay, no, ya este vehículo me cansó. O sea, respecto al motor, sabemos que es fiable. Ahora le hicimos un montón de cambios, tenemos palier nuevo, Amortiguadores nuevos, amortiguadores pero nuevos, amortiguadores, justo ahora los amortiguadores todo lo estamos por nuevo cambiar tiene. y Mm, hablaba mm, con mm, David, el chico mm. que nos está ayudando a conseguir Un los amigo. repuestos, y me decía, tenés para irte a Namibia ya, con estos amortiguadores me consiguió unos amortiguadores Sí. buenísimos, él está en el mundo del 4x4, y claro, es amortiguadores nuevos, sprint nuevo, Mm. copelas nuevas, recuerden que le hicimos medio motor, la parte baja, Sí, junta de el culata, cárter, eso. junta de culata, las Sí. baterías que tenemos de litio, la placa solar que acabamos de poner con el monito, que ahí está la mamá del monito, le pusimos la placa solar, tenemos autonomía, nevera, es como que Sí, le no puede hicimos todo ahora y ser que dijimos, ahora que ahora ya está todo volvemos para solucionado, atrás. nos queda pasar la ITV, le cambiamos el parabrisa, le Mm. hicimos un montón de cosas en todo este tiempo. Entonces, como que, bueno, ¿ahora qué? Pero por otro lado, sí, como dijeron también a alguien recién leí, como se nos cambia la cara, porque Mm. tenemos muchísimas ganas y nos renueva, nos da muchísima vida el cambio este. O sea, Mm. me puedo ir en esto, como podemos decir, compremos 5 bicicletas y vamos a hacer un país o bueno,
Pago no tanto, pero sí, 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 sí. No, pago también. Pero, no sé, ese tipo de cambio, y sí es verdad que, por ejemplo, hay cosas que le tenemos muchas ganas. El bus de Estados Unidos es muchísimas ganas. Hace muchos años Lo que único venimos malo hablando de del comprar el bus. bus es que queríamos primero llegar a Argentina, a Mar del Plata. Ese también es el cambio, ¿no? Como que siempre pensamos nuestra Es meta era que, volver con la OMA a Mar del claro. Plata y después cambiaría todo. Pero bueno, ahora no sé, porque al Sí. final... Es como que yo me puse la meta, bueno, llegamos a Argentina, disfrutamos de Argentina y de última la vendemos ahí o en donde se pueda vender y ya después de ahí organizamos otro viaje, pero es como que yo necesitaba que, o me pasa que todavía, como que siento que tengo que llegar hasta ahí porque es donde hace tanto tiempo que no vamos, o sea, yo no veo a mis viejos hace más de 10 años por este viaje. O sea, los nenes no conocen a sus abuelos, tienen la suerte de que la mamá de Hernán pudo venir y conocen, pero estuvieron solo 3 meses, pero o sea, no conocen a nadie solo por videollamadas durante toda su vida. Entonces, creo que estaría, o sea, el estar en Argentina y sabes que, bueno, me voy para Mendoza, pero sé que puedo volver o podés estar recorriendo Argentina y no sé, mi viejo agarra el coche y se viene, no sé, estoy en Tucumán y sé que puede venir, o sea, como que te da ese juego de que estás cerca, o sea, ¿no? Acá nos pasa lo mismo en Europa, te vas a, si querés, a Italia, te vas a Turquía, te vas a, bueno, No, sí, para mí sí. me parece Ahora algo normal, me voy a Rusia, vuelvo. estamos a una larga distancia de nuestra familia, de nuestras cosas, y nuestro plan siempre fue llegar con la OMA a Mar del Plata. Entonces, como que se cortaría un poco eso, eh, pero bueno, no sé, vamos a ver, vamos a leer un poquito, A ver. porque si no, Paola se me va a emocionar. Eh, Mónica, Mónica está súper bien. Yo creo que la OMA ya cumplió a rajatabla su ciclo, los chicos crecen y cada uno necesita su espacio. No lo digan hasta, eso ya lo leímos, súper bien. Quieren dar el saltito y pasar con mayor comodidad, no lo piensen, si pueden, háganlo. Sí, eso ya lo había leído. Hola, por acá la mamá del mono, la Abu de Inti. Hola Silvia, ¿cómo estás? ¿Bien? ayer hicimos una Ayer videollamada, estuvimos sí, sí, sí. videollamada con Inti y yo antes tuve una charlita como de una hora con el monito también, nos contó que estuvo la familia, así que un beso grande Silvia y nos vamos a ver pronto. Sebastián Galván, buenas familias, estuve sin enganchar los vivos, se los extrañaba, nosotros también, Seba, no nos abandone. Acá estamos, no la duden, es buena opción. La segunda, Creo que se refería a lo que yo decía de ir a Estados Unidos y es después muy de ahí buena, tomarte un vuelo e ir un es mes muy para buena. sacarte ahí las ganas de abrazar a la familia y comer un asado y después volver y seguir con el viaje. Sí. Y además, acá quiero hacer un hincapié, no solo es bueno por eso, porque estoy leyendo además el segundo, el que le sigue, de Sebastián, que Sí, ese iba a dice, hablar sí ahora. es muy caro cruzar la OMA para Estados Unidos. En realidad, Es- a nosotros, o sea, el otro día encontré, le decía a Hernán, nos salió una promoción de un vuelo desde España, desde Madrid, a Boston por $200. o Ustedes sea, piensen con mil que nos dólares vendemos la autocaravana y con $1000 estamos en estamos ya Estados del otro Unidos lado. buscando vehículo, que Y, sería un puntazo, y está ahora, buenísimo. y ahora nosotros estamos trabajando, intentando y viendo la forma de cómo llegar a Sudamérica, que nos sale casi 10 veces más. O sea, porque para hablar de números, que a mucha gente le interesa, la autocaravana para cruzar la Argentina, bueno, a Uruguay sería Esto es para Sudamérica, Sebastián que está preguntando cuánto sale cruzar. serían, A Estados Unidos no sabemos. Bueno, ahora no me sale porque mm, sí que han cruzado familias, amigas, viajeras y mm, hemos estado en contacto y me han dicho el precio. creo que eran 3.000 y algo. Argentina vale más o menos lo mismo. A nosotros ponerle que nos 4000 salga euros, ponele. 4.000 con los impuestos de Uruguay y no sé qué, entre 4.000 y 5.000. No Pero llega a 5 no llega a 5.000. Pero claro, nosotros somos 5 personas que tenemos que volar. Y 5 pasajes a Sí, pero en Montevideo. realidad por ahí nos estamos yendo porque en este momento no estamos, no es que nos sobre el dinero, mm, ni mucho menos, pero no es una cuestión económica.
No, ¿no? porque En este momento, por sería suerte, trabajar un poco más y claro, por ahí lo si no es ahora, conseguimos, cruzamos dentro de 6 meses, 8 o 10, se Mm, trabaja y mm, siempre pudimos, gracias a Dios, cumplir los objetivos, poco a poco, uno más rápido, otro más lento, pero los objetivos llegan. El tema es que eso, necesitamos el cambio de vehículo, queremos un cambio de vehículo, nos está pidiendo el viaje un cambio de vehículo, cambiar de rutas. La OMA se podría, alguien escribió, si se mm, podría, sí, se podría hacer una remodelación dentro de la OMA, tranquilamente, pero también nos está quedando un poco corto mm, el motor, ¿entendés? Y lo hicimos todo, pero también hay cosas que queremos hacer, lo que decíamos antes, 5 bicicletas, mm. por más remodelación que hagamos, es imposible. Son 5, dije antes, 5 bicicletas, patines, skate, guitarra, el piano. Es Sí, un montón de ponele, cosas no, que nos gustaría por ahí, mm, no porque querramos mucho espacio y pues, está bueno lo del bus. Por el otro lado, un camión, por ejemplo, o un coche que tenga un turbo, mm, podría aguantar ese peso. Lo que dijimos antes, necesitamos por ahí 300, 400 mm, litros de agua. Estaría genial. Todo depende también dónde estés. Hay lugares y lugares. claro. En estos momentos lo estamos planteando porque estamos en Europa y Europa no es un lugar muy fácil de estar consiguiendo agua. Esto no es Asia, que vos vas a cualquier casa y le golpeás Fácil es, y te tenés ponen, áreas, pero bueno, te bueno, tenés que te desplazar para tenés que esas desplazar áreas. para ir todos los días Mm. a cargar 100, En tenés que vivir Asia, en el área claro, de autocaravana cualquier y tampoco es persona, el viaje mm, el estar en un área de autocaravana todo el tiempo. Nuestro no, viaje es diferente a eso, ¿no? No estamos con la autocaravana de fines de semana. Nosotros vamos atravesando lugares, pueblos, y está montado para que vos vayas con tu autocaravana y eso está perfecto y está genial y nos encanta. Pero por otro lado, también si te gusta mm, moverte de otra manera, hacer otro viaje diferente, es complicado estar todos los días mm. buscando ese tipo Miren, miren a Lua, miren qué grande que está. Ya no, ya no entra a la No entra en pantalla. cámara. Bájate. Em, sí, bueno, sí, son cosas que uno se va planteando, porque claro, todos tenemos, la verdad que vamos evolucionando, ¿no? El viaje evoluciona, em, y justamente también el otro día armando el video, este final del regreso a Europa, es como que uno va viendo, decís, mirá todo lo que hicimos, o sea, valió la pena una y mil veces. O sea, la OMA fue eso, una campeona como fue siempre, o sea, sigue siendo Escucharon, nuestra, ¿no? Dijo fue. bueno, Dijo fue fue. durante el viaje que hicimos, digo, o sea, porque estuvo en Myanmar, estuvo en la China, estuvo en No, India, no, estuvo se en la bancó Singapur, como una campeona, estuvo la en verdad todos que lados. sí, está bueno, por eso también está bueno, porque si es, mira, acá se puede, también otra cosa, también hay países donde en Estados Unidos la puedo cruzar, pero no se puede comparar los motores que hay en Estados Unidos con el motor de Claro, la OMA en el sentido de lo que estamos diciendo, poder meterle peso y poder trepar, fuerza, no digo una 4x4, pero hay lugares en Argentina mismo que la OMA quedaría patinando porque mm, no se puede meter en ciertos lugares y, y estaría bueno mm. disfrutarlos, ¿no? Entonces Y, es como que queremos un poco de todo, porque si yo te mm, vendo que... Hola, si yo te vendo mm, que mm. eso, que la comodidad que La cruzamos a ruta Estados libre. Unidos, que es más barato, que agarramos y Muy bajamos, poquito, está falta poco. buenísimo. Por otro lado, lo que decíamos, el llegar a Argentina con la OMA, Mar del Plata, saludar y cumplir eso también está bueno. Sí. Entonces es como que hay 3 o 4 finales de etapa que están buenos. Este final de etapa para mí fue genial. O sea, yo en este sentido estoy tranquilo porque dimos toda la vuelta, hicimos Europa, al sudeste asiático, norte de Asia, volvimos. O sea, el recorrido genial, terminamos acá, llegamos, todo bien. Venga, empecemos en otro Sí, como que vehículo hicimos un y, círculo y claro, ahora podríamos empezar entonces una nueva también es etapa un en buen otro lugar. cierre, está bueno. Eh. Lo que pasa que también es eso, hablamos de eso, de la evolución y de las necesidades que uno tiene como persona, como familia, como niños que crecen, que eso, que hoy en día nos encantaría hacer cosas que no podemos, como decía lo de la bici. No es porque quiero tener 5 bicicletas, sino es porque estará bueno disfrutar eso, hacer un recorrido con, ahora que estamos en el pueblo, por ejemplo, que conseguimos unas bicis,
Hoy me fui al súper con Lian y nos fuimos juntos, cada uno en su bici, volvimos, hacíamos carreras, como que te da como otra La vida. libertad, es una Claro otra. que cuando estamos en viaje por ahí sí lo tenemos porque vamos con la caravana, ¿no? Y tenemos esa libertad de estar viajando, pero otra vuelta de cosas que a veces uno necesita en su vida para darle esa chispita. Y dijimos, uff, qué bueno sería tener 5 bicicletas y aparcar en una montaña y recorrer y hacer un recorrido y después volver. Y muchas veces lo anhelamos y decimos, bueno, pero es que no podemos llevar 5 bicis. Alguna vez podés alquilar alguna bici así, pero no es lo mismo a tener esa libertad de disponer. En este caso no es que sean, porque a veces me da la sensación de que es no es por cosas, ¿no? Quizás creo que es por necesidades, de, No, porque que va hay cosas, evolucionando, por porque eso, sí, porque hay tenés cosas que están un. buenas, porque vos por ahí no necesitamos nosotros tantas cosas y nos da igual, pero lo Sí, que porque por decíamos ahí antes, tenemos un par de zapatillas y ya pero es está, lo y que te con ese decía no tengo antes, 20, pero claro, somos a los chicos 5, les esos gusta 5 andar en pares. patines y Mm. queremos dárselo, tampoco es que porque nosotros elegimos esta forma de vida, les tenés que cortar los patines, les tenés que cortar la bici, o por ejemplo el piano de Lua, a Lua le Claro. gusta, se le da Mm. bien, y venga, compramos un piano, y sí, eso es lo incómodo. Saco el piano, ahora se puede tocar, ahora quiero tocar el piano, papá, no, pero es que ya tenemos las camas montadas, no puede tocar el piano, eso, por ejemplo, ¿no? Sí. O quiero sacar la bici, pero quiero ir, pero solos no pueden ir. Entonces, bueno, a ver, ¿cómo encontramos ese equilibrio para que ellos tengan sus necesidades, lo que nos están pidiendo, y no limitarlo al viaje que elegimos nosotros de última, ¿no? Entonces, venga, vamos a mezclar y tener un poquito Sí, sí, hay todos, que que si quiere poner. el piano que esté accesible, Mm. que si queremos una cosa o la otra. Entonces son varias cosas que me repito y me escucho y en realidad estamos pidiendo ese cambio desde hace unos meses, pero bueno, estamos viendo cómo lo vamos a hacer y cuál sería la opción. Si Yo cruzar Estados lloro. Unidos, Yo si lo claro, hacemos, pasame el agua. ya estoy llorando. O sea, de solo pensarlo se me cae una lágrima porque no puedo creerlo, pero sé que también tiene sus cosas positivas, como fue el día que decidimos dejar nuestra casa de alquiler, cuando vivíamos en San Sebastián, y dijimos, nos vamos y nos metimos en 5 metros cuadrados, que es la OMA, cúbicos, y fui la mujer más feliz del mundo, o sea, y ahora supongo que después me pasará lo mismo, pero me da, hay mucha emoción, mucho viaje, mucho sentimiento en todo este tiempo, entonces claro, es como que me da un poco de cosa, y sobre todo eso, el después de tantos años haber conseguido estas mejoras, es como decir, ay, la pucha, justo ahora la tengo que dejar, ¿no? Pero bueno, sé que se pueden implementar Es por en el ahí, nuevo dicen vehículo. acá, Mónica dice, el bus escolar está genial, sigan para adelante, lo del bus reba, reba. El tema del bus, lo malo, lo que decíamos antes, si compramos un bus, el bus que quiero, lo quiero comprar en los Estados Unidos o en México, y para llegar a Argentina tardaríamos un montón, Mm. y no sé, pero todos podemos tomar un avión. Mm. Gra de Hola. Funes dice, hola, coincidimos, tanto tiempo. Graf Funes, ¿por qué decir que es de Funes? Ah, es verdad, mi apellido Funes. Es que Puede estaba, ser el estaba apellido. mirando que está Silvia, la mamá del mono, y me quedó Funes de ahí. Graf Funes, hola, coincidimos, tanto tiempo que los miro, los admiro. Tengo 64 años y toda la vida quise un López Viajero, copado compañero en mi vida. Son un equipo maravilloso, sigan chicos. Ah, Muchísimas gracias. gracias, Sí, es gracias. fundamental el que los dos se nos ilumine la cara pensando en este tipo de cambios, es buenísimo. Suerte para lo que emprendan, dice Fernando. Silvia Arismendi, y yo también voto por un bus, vamos, vamos, Ay, 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 ay. rifen la OMA como hicieron los Chess. No es una mala opción, no sé realmente cómo lo hicieron los chicos, sé que Mm. habían, es más, no me acuerdo si hasta creo que hemos comprado un número, algunos hemos comprado, se hicieron más rifas, en algún momento me salen, Mm. y cuando podemos colaboramos y lo hacemos. Voy a parar un momento porque veo que ahí faltan likes. 52 me pone. Venga. Vamos a darle deditos arriba y a subir. Es más, hasta que el que quiere invitar a alguien que le interese esta conversación,
Te damos Después tiempo lo un poquito para que reenvían se lo ahí. reenvíes ahora y se sume al directo, ¿eh? Los que Esa. manejen más los ordenadores y teléfonos, porque a mí se me hace un cacao hacer eso ahora. No toco nada por las dudas que se corte. Pero el que quiera compartirlo con alguien, que invite a alguien, y los que no, vayan dándole a la manito arriba, dedito, pulgar arriba. Sí, muy bien, esperándolos a ellos. Saludos Acá. con aire. Ah, Silvia. Amen ese proyecto. ¿A dónde está? Armen al de acá. Ah, me pasé. Armen ese proyecto, expongan lo que quieren hacer en las redes, como el proyecto Alaska de Pablo y Moff. Mucha gente puede ayudar de muchas maneras, rifas, etcétera. Sí, pero Los espero en nosotros Mar en del. Argentina y en América no nos conocen como a Pablo y Moff. No, eso también. Nosotros en las Ojalá, redes, pero no. es complicado el hacerlo Mm. al revés. Por ejemplo, eso de Argentina a Alaska no es lo mismo que de Alaska a Argentina, porque de Argentina a Alaska es como que vas más apoyado, más arropado, ¿no? Pues ya te empiezan a apoyar de Argentina. Esto sería al revés. Y a nosotros nos pasa acá en Europa, porque claro, nos sigue muchísima gente de Tailandia, nos siguen de Malasia, muchísimos rusos, nos sigue un montón de gente de un montón de lados, que son los lugares donde pasamos, de China y todo. Entonces De Argentina no mucho, tenemos sí, tanto pero de no. Argentina y de España Ni de o de España, México, claro, ni de sí. España tampoco, porque al final Como que acá somos argentinos claro, y en Argentina hace eso es algo mucho que que no vivimos siempre estamos. los que estamos fuera, ¿no? Sí, tenés una cosa ahí que siempre uno está como defendiendo algo, pero que para el otro, bueno, no sé, no. Eso ya es otro tema. Vamos a hablar de la inmigración en otro ¿Qué momento. más? Los espero en Mar del Plata. Omar Eduardo Díaz Sorribas. Hola, lo que podrían ser la modificación interior de la goma. Eso lo hablamos antes y No. no. Aparte la goma por dentro, para el que quiera una autocaravana clásica, es ideal. Tiene una luz. Tiene, bueno, nada, es No, no, ideal. es que Es hermosa. Por dentro es muy linda. es muy Muy cómoda, cómoda. mucha luz. Hemos estado en un En otras montón de caravanas, autocaravanas sí. y seguimos amando la nuestra por eso nos cuesta tanto el querer soltar, ¿no? Silvia dice saludos con aires rosarinos. Traigan la goma a México y la llevan a Guadalajara, al taller de mexicanos y que le hagan más larga. Digo, Bueno, es otra idea, no es bueno, mala, Aldo, Aldo. hay un modelo de Himmer igual a este, pero es más largo y tiene una cama más al fondo que está armada, que también lo estuvimos mirando. Está bueno. Y es más, una vez comentamos, le digo, bueno, mira, como los apps que cortaron su coche y lo agrandaron en su momento, porque a ellos le pasó lo mismo, tuvieron Sí, esto que sería más o agrandar menos lo mismo, ¿no? el vehículo. Y de bueno, nosotros, salvando las distancias, Familia, pero me bueno, no perdí. sé, se nos hace demasiado larga la otra autocaravana, pero sí, sería una buena opción también. Me fui. Lo vimos, lo vimos. Acá, sí. Saludos, Raíles Rosarinos, la largamos. Ricardo González, familia rutera compró en Estados Unidos, hizo Alaska y Viajando la vendió. viajando Sí, la vendió. hay Sí, muchos que sí, lo sí, sí, hacen. sí. Sí, sí, sí. Moni dice, el proyecto me encanta, si pueden aprovechen esa oferta a Boston y compren el bus escolar allá. ¡Vamos, Moni! ¡Vamos, Moni! A mí me encanta, la verdad que a mí me encanta. Llevo tanto tiempo detrás de eso. Hola familia López, dice Isabel Castellanos, Aldo, y le ponen un motor más potente. Sí, Aldo, lo que pasa es que es tanta remodelación. Recuerda que el frente de esto es de fibra, el resto el coso es de aluminio. Sería cambiar Sí, sí, de vehículo. todo, claro, sería Claro. casi de cambiar de vehículo y nosotros vivimos en el coche. Entonces todo ese tiempo, Claro. no sé yo, más, no sé, no descartamos nada, pero prefiero más meterle a eso, al bus. ¿Cuánto están los buses, Aldo, ahí en México? Búscame bus ahí, ¿qué marca es la buena? El tema del bus también, Aldo, que está en México, tengo que hacer un buen Un estudio estudio en de el mercado. cual saber qué mecánica llevan, qué motores, si eso se puede reparar en otro lado. Si con el bus solamente haríamos Norteamérica, Norteamérica. Centroamérica, después el momento de cruzar de Panamá
Sí, que está tan de caro Panamá como a cruzar Colombia, de ¿cuánto nos acá puede a salir? Argentina. Ese paso es muy complicado. Y después si el resto, los buses se pueden reparar en todos lados. Yo creo que hasta Guatemala, Centroamérica sí, pero no sé si en el resto de Sudamérica hay repuesto de esos. No, no tengo idea. Es algo que lo miré siempre, me gustó. Sigo mucha gente que viaja en buses en Estados Unidos y en México. Pero bueno, es otra opción y nos encantaría, nos encantaría. Hola Lua, dice Mónica, ya se fue. Van y vienen. En Argentina no hagan ningún negocio, gente. Vendan afuera. Argentina sigue siendo una incertidumbre y un despelote económico, siempre perdés acá. Sí, el Sí, tema de Argentina es complicado porque aparte hay que hacer mucho tema de papeles. Sí es verdad que quizás la podríamos vender un poco más cara. Es una opción, es una opción. Es una o opción. por ahí nos dijeron que se podía vender mucho mejor en Chile o en Paraguay. No La sé. opción sería cruzarla, Mm, intentar venderla ahí y mm. estar un añito dando vuelta en Argentina con esa y después cruzar a Estados Unidos y comprar el bus. Es otra también. Vayan a ver a sus familiares en Argentina, después vuelvan a España y con la OMA vayan a África. Tenemos muchas ganas de ir a África. El tema de África es que sí lo estudiamos, lo miramos mucho. Hemos hablado con mucha gente que ha cruzado a África recientemente o ya lo hicieron. Y el tema de África son los visados. Son muy caros, muy caros. Un visado de 100 euros, somos 5, son 500 euros por un país que vas a cruzar en 30 días. Y son muchos países así. Nos encantaría hacer África. Sí, pero Pero no, es muy caro en en este este momento momento para nosotros, sí. no, no lo haríamos. Sí es verdad que vamos a tocar África, y no cuento nada más, En breve, pero no mm, cruzar mm, todo África como hicimos con Europa mm, Asia. y Asia, que estuvimos tanto tiempo. Mm. Sí, África nos encantaría también. Lo vamos a hacer, pero bueno, vamos a ver cómo. Pero el No, tema, igual no es el sobre todo, momento. A mí no, no me apetece ahora no es el recorrer momento y ya te entero digo, África. en este momento para nosotros Yo es quiero ir a América ahora. muy Sí. caro el tema Mm, de los visados, la comida, estamos preguntando cuánto cuesta la comida, el agua, mm. es muy caro, es muy caro. No, no, Y no, tenemos amigos y es viajeros, un poco, viajeros, de perdón, esos que. como decía ya recién, quizás no es el momento, porque si vos mirás, retrocedé la cámara cuando hablábamos de ir a México con un Mm, autobús y la cámara, y mirás ahora, mm, creo que no, no nos brillan los ojos igual no. diciendo que vamos a África, o sea que no es nuestro Es que momento de ir a nosotros, África, a ver, de cruzar África. porque también cada viajero tiene una situación y un momento de viaje, ¿no? Nuestros chicos, o sea, crecieron fuera de América, ¿no? Eso ya tienen 11, 9 y 3 años y siempre estuvieron en Europa o en Asia o en Australia, ¿no? Y a nosotros hoy en día nos gustaría que ellos, que es otra charla que como padres hemos tenido muchas veces, nos gustaría que ellos tengan ese, ¿cómo lo digo? Esa hospitalidad, esa amabilidad, ese calor latino de, que acá no existe, acá es muy diferente. Y a nosotros en Asia sí nos pasó que la gente es muy amable y nos han tratado siempre muy bien, pero teniendo la barrera del idioma, que hay mucha gente que le encantaría charlar más con nosotros, pero no sabe otro idioma que el tailandés o el turco, entonces no puede llegar a tener una conversación más profunda o con más interés como con alguien en México, en Panamá, en Argentina o en Uruguay, Sí, ¿no? sí, en ese sentido es todo mucho más fácil el aprendizaje de los nenes al ser el Pero mismo lo idioma. digo Y por ellos no para que solamente más. por los nenes, sino por la gente, ¿no? Que te pueda decir, che, vení, mira, esto es, no sé, se pesca así, esta es la cultura Sí, de este país y en esta tierra se pesca y poder aprender todo eso en el momento en no, el que pero que ellos ellos. están, ¿no? Que están aprendiendo mucho Claro, que ahora. ellos Entonces, mamen la cultura latina ahora, que todavía son pequeños. Eso es lo que nosotros como que anhelamos también un poco. Por eso creemos que es el momento de América. No descartamos África porque yo viviría recorriendo el mundo y ojalá algún día me pueda recorrer África entero. De hecho, nos quedaron muchos países
de Asia No, pero es que África, no Central, sé, que yo también también me encantaría. creemos que lo podríamos hacer cuando sean un poquito más grandes también. Sí, pero no sé, ahora Tiene que quedar el otro momento es recuerdo de también de América, África. Sí, claro. sí, sí, sin El duda. momento es de América. Yo necesito que ellos crezcan eso, con otra, nada, vean un poco de cómo es la cultura latina, ¿no? La mente de ustedes ya está puesta en lo que viene. Me emociona hasta a mí, ni me Mm, quiero imaginar ustedes. Cuando me salga Nacional Española pretendo tratar de hacer algo así con una furgo. Pero bueno, nos mm. preguntas que acá tenemos bastantes Mucha tips para data. dejarte. Hola chicos, así que estamos tarde, se nos pasó 2 sargentos por el mundo. Alicia y Norman, un beso. Mary Mm. Biglione Castro. En este momento hay muchos viajeros haciendo de América a Europa porque hay un costo importante de llevar la OMA a América. A ver, leí mal No, yo. no es una pregunta, te está diciendo que hay un Ah, costo, claro, es muy caro llevar. Eso, lo que les dije antes, claro. es que además del llevar el vehículo, uno tiene que viajar en un avión, no podés viajar con el vehículo. Entonces, nosotros en nuestro caso somos 5, recuerden, no es lo mismo una parejita que lleva un vehículo y que solo son 2 y que si fuéramos No, nosotros es otro 2, te tipo de arreglás con viaje, una mochilita es y otro tipo gastás de muy viaje, poco. Con niños tenés otras, o sea, son es otro 5 tipo de viaje. billetes. Te tenés que adaptar un poco a, bueno, un poco no, tenés que adaptar a lo que tenés. Si fuéramos Mm, nosotros dos, agarro la bici y me voy a África mañana, claro, pero tal ahora cual. no es así. Mary Mamá, Nikki, hola chicos, les mandamos un fuerte abrazo desde San Luis, Argentina. ¿Ves? Ahí en San Luis. Qué ¿Cómo lindo. me ves con el bus por San Luis? De los Simpsons. Chicos, van a buscar una caravana clásica, un 11-14. Ay, Bueno, no, que se ahí, nos bueno, ponen los eso colmillos es un largos. clásico, sí, sin Mm. duda. Un 11-14 es algo que me encantaría tener. Creo que sería muy bueno. Está un poco complicado el tema de los precios Sí, en en Argentina, Argentina con los mucho. buses, Mm. comparado con los precios de acá y con los precios que hay en Estados Unidos. Pero un 11-14 me gustaría tanto en camión como un camión 11-14 4x4. Sería otro sueño. Tengo la imagen acá por dónde andaría y todo. Mm. El bus también, un 11-14 me encanta. Un 11-14 es como de tener una Vespa, como tener es un clásico. O sea, vos tenés que en algún momento subirte y manejar una cosa así o una Hummer, como la nuestra, Claro. lo sé, a ver, Silvia dice, los entiendo. Bicicletear un lugar los hace vivir juntos con otra visión del lugar, da integración, aventura, nuevo plan. Sí, sí, sí. El tema de la bicicleta, pero para movernos, para divertirnos, para viajar, ni te digo, ¿no? Yo ya la bicicleta me parece que es uno de los mejores vehículos para, para viajar y está buenísimo, por eso hicimos Australia, bueno, 3 meses por Australia en bicicleta, perdón, que estoy mirando, 3 meses por Australia en bicicleta y bueno, yo también antes de chico hice Mar del Plata, Bariloche, Mm. bueno, me encanta la bicicleta y por eso quiero integrar Y todas esas encima cosas, a ¿no? todos nos encanta andar en bicicleta, o sea, a todos, siempre que podemos en algún lugar y que encontramos, ¡guau! Nos vamos con la bici y ya te digo, hoy solo con irme al súper, ahora que conseguimos una bici, ayer fui hasta el cole a buscarlo, nos volvimos todos en bicicleta, hasta Elena, que tiene su bici sin pedales, que va con los pies y ella vino todo el camino en su bicicleta, va y viene todos los días. Y nos da, ¿no? Eso, otra libertad. Y aparte tenemos o montado como un camping alrededor de la OMA, entonces es como que podemos como desplegar, que nunca podemos hacer eso en Europa, porque en Tailandia vivíamos así, desplegando y viviendo como de camping en la playa. Acá no se puede hacer nada. Entonces, Entonces, para alguien también que había preguntado si estamos viviendo en una casa o estamos viviendo ni en una casa, no, estamos viviendo en la en OMA, la pero OMA, dentro de una propiedad privada, de un terreno. un terreno en el cual ahí está cercado, tiene muros, tiene Mm. una puerta, un portón, con candado y todo. Tenemos nuestra privacidad, estamos en un espacio privado. Pero con la OMA, es un campo que estaba acá Mm. abandonado, con unas vistas hermosas a un castillo que tenemos ahí delante. Eh, una luna hermosa, unas Mm. estrellas bárbaras.
Entonces es un lugar para lo que te necesitábamos, estar un poquito tranquilos y pensar y todas estas cosas que estamos pensando, más todo lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. Entonces estamos acá y nada, lo limpiamos, tenía los pastos altos, limpiamos todo. Ahora estuve, ¿no ven los músculos que tengo? Estuve paleando, compramos grava y vino un Unas camión, nos dejó las piedritas, piedritas y todo, entonces hay partes que hicimos como unos caminitos de grava. Bueno, limpiamos todo, ordenamos todo y agradecidos acá Sí, y por un felices. lado nos pasa eso, ¿no? Después de tanto tiempo viajando, nosotros no tenemos casa propia, ¿no? Ni acá ni en Argentina. Y a veces cuando nos pasan estas cosas, como por ejemplo estar en este terreno voy a decir, no tiene ni luz, que no nos hace falta porque ahora con las placas y las baterías vamos bien. ¡Pah! No sabés cómo estamos No, con no las puedo creer placas. estar diciendo esto, No sabés cómo que no estamos con necesito las enchufar el placas. EcoFlow, o sea, como que se me carga, o sea, es como un sueño. Y no tenemos agua, pero tenemos a 200 metros una fuente de agua, que es la típica fuente del pueblo de hace millones de años, donde la gente venía a darle de beber a los Sí, sí, animales y hay ahora carteles quedó, donde te está contando todo sí, la la historia de historia. esta fuente. Y me pasó ayer que, claro, tenemos un carrito que es el que compramos cuando estuvimos ahora en Gandía haciendo el mercado, la feria esta de verano, con el que llevaba toda la mercadería para montar el carrito, que normalmente lo hace Hernán y a veces cuando puedo yo también voy a cargar agua, ¿no? Entonces llevamos 2 bidones grandes y me fui con el carrito y iban 2 o 3 señoras de acá del pueblo caminando y me miraban, ¿no? Como diciendo, ¿qué hace? ¿A dónde va con eso? Y justo ahí un banco al lado, muy cerca, o sea, al lado de la fuente, Donde se y sientan las donde abuelas del se sientan pueblo. las abuelas, había un par de abuelos ahí del pueblo, y claro, les di conversación para toda la tarde, porque se me quedaron mirando y me decían, ay, mija, es que acarreando el agua. No, y claro, yo me veía como hace 200 años atrás, pero yo, o sea, iba feliz cantando, eh, cargando, empujando ahí, cargando el bidón. O sea, yo sé que para cualquier otra persona esto sería como que em, una vida, no sé cómo decirlo. Dolorosa, Sí, como que, ay, sufrida, ¿cómo no tenés sufrida. una Porque, casa? a ver, ¿Cómo no tenés agua? Pero sí, si vamos a tuviera poner en una canilla contexto, sería vamos a poner una ideal, cosa, sería genial si tuviese agua, pero también obviamente. hay gente que nos ha Mm, ofrecido, mm, el papá de Martina, mm, me dijo, yo del campo, acá tenemos los mm. tanques, me dice, voy, traigo con un Sí, carro sí, 1000 litros de agua, los ponemos y ya está. Pero todavía no lo hicimos porque nos gusta esto, lo tenemos a 100 metros, entonces vamos con el carrito, cargamos agua, tranquilos, charlamos un poquito hasta ahí, hacemos volvemos, ejercicio, nos hacemos mantenemos activos. ejercicio. Y con Bueno, 4 bidones más o menos nos alcanza para el día. Entonces es como que no tenemos todavía la necesidad y tampoco la historia es que tampoco vamos a estar tanto tiempo acá. Esto es un y impas de un además, par de meses y ahí voy. Y además sabemos que esto que estamos haciendo, que era algo que necesitábamos desplegar un poco y poder estar tranquilos en este lugar que Hernán lo dejó hermoso, era un campito, un campito en un terreno con los pastos altos y todo desordenado. Hernán lo ordenó todo, lo dejó súper bonito, pintó hasta las paredes. sí, los chicos que tenían este Mm, campo, que lo tienen, es de ellos, ¿no? Los claro. chicos Sí, trabajan tienen un mucho, restaurante ahora pobres, y no, no lo usan para nada. y no lo usan. Entonces Mm, me dijo, es que mm, no tengo ni idea ni cómo está. Hace un mm. año Que ni que lo ni piso, voy, así claro. que entonces Pero por eso está nosotros así. felices con eso, pero es verdad que también sabemos que en un mes y medio, más o menos, ya estamos saliendo. Porque Uy, de me fui. hecho, tenemos, ahora estamos a 4 de octubre. En 2 semanas nos vamos a Barcelona. Para los que no saben, vamos a estar ahí en un evento grande que se llama el Salón del Caravani. Nos invitaron a dar una charla, así que muy contentos. Y como tenemos amigos en Barcelona, nos vamos unos días a la casa de ellos. La OMA no la llevamos, Es la más, autocaravana voy a se aclarar, queda voy a decir, acá. agregar Mm, algo. mm, El Salón del Caravaning es mm, del 11 al 19 del mes de octubre y justamente ahora, este fin de semana, estamos haciendo un sorteo de 6 entradas. mm, Así que los que quieran se pueden meter en el Instagram, colaborar para que haya más gente y aunque no vayas, mm. se la podés donar a alguien. Bueno, Sí, no si sé si alguien está está bueno, en porque por ahí Barcelona, escribió, no. no.
No, Porque por porque ahí alguien que realmente escribió se pierde no, el que de... realmente está en Barcelona y quiere ir, está Sí, bueno que sí, participe el que realmente sepa que o sí, le puede es dar la verdad. entrada No a dije alguien nada, que la no va a dije nada. usar. Es verdad, Sí. más vale que tenga Mm. más Nah, posibilidades sí, sí, y que sí. entre menos gente y que el que realmente tenga ganas de ir porque está ahí, Mm. se lo lleve. Pero bueno, eso, nos vamos en 2 semanas a Barcelona, que nos iremos 4 o 5 días. Después volvemos para acá a buscar la autocaravana y a mitad de noviembre, más o menos, tenemos que terminar de organizar unas cosas. Ya nos estamos yendo. O sea, y nos vamos para lo que, bueno, Lo contamos en el ya lo próximo contamos en el directo. próximo directo. Pero bueno, estamos con esos planes de irnos a otro lugar, a tener otras experiencias que tenemos muchas ganas antes también de cruzar a América. Así que también es porque sabemos que es algo pasajero, no es que vamos a estar toda la vida acarreando el agua. Como No, me no, no, miraba no. la señora ahí como diciéndome, ay, pobre mi hija. Y yo, No, no, no. Supongo que nada. también la señora se recordaría a otras Claro, épocas y años no que lo vas a atrás, hacer eso, sino claro. ni siquiera por ahí pensarán que nos venimos a vivir acá y que estamos construyendo y que de No, pronto claro. tenemos todo. A Aparte nos ver, conoce todo el pueblo, los acá me locos por el mundo. dice Aldo me dice que dio un like, así que vamos a meterle like ahí, vamos a meterle a ver si llegamos a la... 80 likes, Venga, gracias, queremos gracias a 100 likes, vamos, que todos. queremos Gracias a 100 likes, nunca todos. llegamos a los 100 likes me parece, ¿eh? Va a ser la primera vez hoy. Es más, nos vamos a quedar hasta que haya más likes. Uy, llevamos 1 hora y Diego cuarto. Romero, Está sí, entretenida hoy la charla, sí, parece. gran decisión, amigo. Amigos, qué genial que puedan empezar este nuevo capítulo, aunque demore un poquito el reencuentro, a por ese micro escolar. Grande, Va ganando Diego. el micro, ¿eh? Va ganando el micro escolar. Genio, Diego, estás ahí, ¿eh? Me encanta, me encanta. Diego estudió conmigo locución. ¿Ah, sí? Es un gran locutor argentino. ¿Quién les dijo Sí. que no los conocen? Están muy equivocados. Vamos, Omar, vamos ahí, Omar. Bien, dando fuerzas ahí. No, sabemos que tenemos gente todavía, pero bueno, decimos como haciéndote más fuerte como para poder, Sí, porque nosotros no claro. vivimos de YouTube. O sea, apenas estamos empezando ahora con algo. Sí nos gustaría que, pero no hablo por el dinero, hablo por, qué sé yo, está bueno compartir las experiencias y que a la gente le guste y te apoye. Y sé que los que nos siguen y que los que están ahí, sé que son, o sea, que siempre nos escriben, que siempre están ahí, que siempre nos mandan re lindos mensajes. Y Y eso eso nos es lo ayuda, a nosotros lindo, nos ¿no? ayuda porque A mí no... me da igual tener millones de seguidores, o sea, está bueno que la gente que te ve le guste y compartas, ¿no? Qué sé yo, lo lindo de esto, porque en realidad nosotros, si se ponen a mirar otros, no damos ni tips ni cosas así, que por ahí podríamos hacerlo, pero no es el tipo de contenido que solemos crear, somos más Nosotros de estamos viajando, compartir. compartimos un poco nuestra vida Eso le dejamos el lugar y a los hacemos... jóvenes ahí, que ahí estoy viendo que están los chicos Mira, de mira, modo van. Un besote ahí. acá tienen unos pedazos Son unos de viajeros que capos. también hicieron muchísimos países acá en Europa y sí dan muchísimos tips muy buenos Claro. porque le hemos preguntado Sí, varias veces obvio. sobre lugares, rutas y todo eso. Están muy, muy, muy informados. Sofi y Nico son pura inspiración. Se nota que hablan desde la experiencia, dice. Grande, bueno, un abrazo. Ya nos conocemos dentro de poco. Ahí, qué La bueno. Qué semana que viene, 2. ganas, qué ganas. Graf Funes. Es tanto lo que aprenden sus hijos con esa vida. Sí, totalmente de acuerdo. Antes teníamos dudas cuando empezamos el viaje. Perdón, estoy mirando por ahí. A medida que los chicos van creciendo, nosotros nos vamos dando cuenta de que sí, que aprenden mucho. Teníamos muchísimas dudas, es verdad. Siempre vas teniendo, ¿no? Porque querés lo Uno mejor como para tus padre no hijos, pero sabe sí que tampoco. están aprendiendo muchísimo, muchísimo, pero Mm. muchísimo, muchísimo. Hablemos después, yo puedo dar una mano en una campaña de comunicación para que les conozca más gente acá. Vamos, Diego. Muy Esa. bien, sí, Bien, sí. bien. Me fui. Pero es que no aprietes la ruedita, López. Vale. Así, porque a bajar con la flechita. Porque se te van todos los mensajes. Espera. Ahí. Ahí. Ahí, ahí. Ahí. Estábamos leyendo lo de Diego y Ahí. ahora Moni dice que no los conocen en Argentina, se creen ustedes. Hay muchos que los conocen y más en Mar del Bueno. Gracias, Grande, Moni, qué grande. bueno, porque a veces la que me lo dice es mi mamá. Me dice, yo salgo, hijo, y cuando digo que son mi hijo, sí, los De los conozco. López por el mundo. Bueno.
andás a ver qué me dice mi mamá, qué me va a decir mi mamá, obvio. Pero bueno, bien, bien, es lindo, es lindo. Un fuerte abrazo desde Santiago del Estero. Muy Vamos bien, ahí. Esteban, hacía rato que no Qué veía tu ganas de irme a mensaje. comer una empanada argentina que tengo. Estamos todo el día escuchando folclore. Sí, sí, yo encima estoy también. Lua, Elena, que tiene 3 años, se sabe Alfonsina y el mar mejor que Sí. cualquiera. O sea, nos estamos todo el día con esa música. Bueno, Qué nada. nostalgia dejar la OMA, me costaría muchísimo, pero denle para adelante Mm. a ese super cambio. Sí, Sofi y Nico, que hablábamos recién de Modo Van, es así, ¿viste? Que al final le tomás cariño al vehículo y bueno, sí cuesta para nosotros, es un recontra vehículo muy importante y tiene mucho sentimiento para nosotros y es eso, ¿no? Un poco de nostalgia, ¿no? Siempre me acuerdo y voy a comentarles ahora 2 cosas de cuando nosotros empezamos a viajar allá por el 2017, que cambiamos nuestra vida esa rutinaria, normal de una ciudad Sedentaria. y nos fuimos a esto, sedentaria. Y, en ese momento nos encontramos con 2 viajeros, 2 familias viajeras. Eh, una de ellas, me acuerdo que nos dijo, chicos, ustedes siempre sigan a su corazón. O sea, eso es lo único que les va a guiar el camino, seguir el corazón. Y otra cosa que nos dijo otra familia viajera, ¿Esta vez no? No, bueno, dale, no, dale. otra cosa era, no, bueno, eso también. Bueno, 3, mirá, ahí va, ya te entendí, 3. Nos dijo, chicos, los coches son fierros. Al fin y al cabo, son los que uno busca para su Sí, el viaje medio de y los transporte para la querés. felicidad nuestra, Y ¿no? claro, y como que la gente te conoce por eso, porque también es lindo cuando parás en los lugares y la gente viene y te saluda y estás viajando y esa sensación es linda de compartir con otros que cuando por ahí vamos en un coche, no nos pasa, porque obviamente va a ser en un coche normal como todo el mundo, y a mí me pasa que a veces extraño esa sensación de ir en la OMA y que la gente toque bocina, y acá mismo en España nos pasa, que suele pasar más fuera, pero en España nos ha pasado mucho, soy el camionero que acabo de cruzar, los acabo de ver salir de Valencia, no sé qué. Y eso es una sensación tan linda, ¿no? De sentir el cariño de la gente, de que te dan apoyo, ¿no? Y que les dice, qué bueno, sigan. Es muy lindo. A mí o sea, me da siempre una buena sensación eso. Pero es verdad, nos decían, al fin y al cabo son fierros y bueno, y si hoy es uno, mañana va a ser otro y vas a poder tener una misma y hermosa experiencia con una cosa o con otra. Y la tercera, que la voy a contar ahora, porque ya que la dijiste, que también fue creo que el tercer día que empezamos nuestro viaje, cuando nunca creímos que íbamos a estar viajando tanto tiempo, fue chicos, viajen con los 5 sentidos. Vivan el viaje con los cinco Con los sentidos. 5 sentidos, o sea, tienen que mirar, tienen que oler, tienen que escuchar, tienen que Tocar. poder comunicar, tienen que poder tocar. Y eso es tan cierto, es tan cierto. Y son cosas que uno tiene que, al fin y al cabo, eso, tienes que seguir el corazón, tenés que disfrutar tu vida y tenés Que yo creo que la que de los cinco. aceptar de que el vehículo es un vehículo. Yo Y creo que que, el momento fue, bueno, fue eso, el tercer día, el vivan con los cinco sentidos, el viaje nos sí, marcó nos y marcó mucho porque sí. es nuestra forma de Mm. viajar, ¿no? De viajar siempre, siempre con los cinco sentidos, todo lo tenemos que eso, sentirlo realmente y es lo que nos gusta y lo que nos lleva a esta forma de vida, ¿no? Saludos desde Barcelona, de Juani y Jaime, JJ en ruta. Voy a hacer con la flechita, así no me dicen nada. Chicos, el viaje son ustedes, sí, eso también nos lo dicen mucho y lo sabemos. El viaje somos nosotros. No se enamoren de los fierros, dice Marina Alda de Sousa. Hola Ali, ¿cómo estás? Aldo, ok, en realidad es mejor en Estados Unidos si hay buenos buses y más baratos que acá. Vale, genial.
Es lo que teníamos un poco informado, ya estuve mirando lo de las patentes, cómo De conducirlo, las hecho, hay matrículas. unos chicos que una vez nos dijeron que si querían, hace ya como años, porque esto no viene de hoy, viene de hace años. Pasa que siempre es un tema que está ahí, pero ahora lo estamos como haciendo más realidad. Em, Creo que son los chicos que ahora están en Canadá. Bitácora de viaje, bitácora viajera. Bueno, unos chicos que creo que son chilenos. Ah, ellos sí, con ellos, Que yo es que ellos soy vos muy malo, hablaste muy. perdón Sí. si nos están escuchando, pero sí, con él he hablado un par Hablaste de veces mucho. y ya nos dijeron, cuando necesites que realmente vayamos, voy a contactar con ellos porque saben mucho y están en la Y viven en un comunidad. bus y no sé si también lo Sí. camperizaron y demás. Y Sí. también Patricia y los chicos de, ¿cómo se llama? Amunches. Amunches, Ujú, sí, también. también. Y algún otro también tenemos de buses. Hola, dice Aldo, ¿cómo están? Tenemos muchas ganas de verlo. Ali, cuando quieran, Los aquí esperamos estamos. por acá. Recuerden O que Barcelona, nos vemos nos en vamos a Barcelona. Barcelona la próxima semana, Mm. o la otra en 10 días, y después volvemos, vamos a estar un mesecito acá. Y bueno, vamos hablando, chicos. Creciendo por el mundo. Tienen una gran sprint y pasaron por México y pudieron arreglarla, dice Creciendo en Silvia. el camino, creo que serán. Ah, Sí, creciendo en el sí. camino, sí, Sí, tienen sí, sí. también tienen esa. Marinalda de Sousa, para esa parte del mundo fue Enorme. Enoma. Préndanle Préndale al al bus. bus. Sí, nosotros vendimos nuestro motorhome ahí. El traslado, los impuestos y ponerse a restaurarla les va a salir carísimo. Véndanla y compren en USA. Sí, sin duda creemos que es lo más fácil, lo más rápido, lo más práctico y sin tanta comedera de cabeza. Aparte, yo no soy manitas, no es que me vuelva loco cortar y armar y no sé qué. Yo me quiero subir y vamos a manejar y hacemos un fuego y nos grabamos y estamos hablando con la gente. A mí me gusta más eso. Y sí es verdad lo que decía Pau, al final, agarrando una super oferta de esas con $1000, Estamos del otro lado. ya estás generando contenido, ¿entendés? Ya. Ya estamos viviendo la película y ya después es buscar, ir a los buses, todo ese desafío de empezar a hablar otra vez en inglés, de buscar, de hacer papeles, de cómo se conduce, de informarnos de mecánica, de... No, no. Sí, la verdad que eso es lo que nos mantiene siempre activos. Andrés Rosario. Andrés Rosario, los motorhome en Estados Unidos son mucho más baratos y ahora se puede Inscribir en. inscribir en Argentina, mirá, también, datazo. Podrían consultarle, sí, 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 vamos a hablar, dice Silvia, sí. Platiquen con Caro y Santi de Hakuna, ellos sin duda les pondrían a asesorar en esa cuestión de cambiar el vehículo. Claro, sí, también. Sí. Sí, los autos y buses son más baratos en Estados Unidos. Sí, sí, eso estamos mirando. Por eso todo esto, hay muchas cosas que ya las fuimos mirando mucho. Los visados a Estados Unidos aumentaron el 1 de octubre. Bueno, recuerden que también tenemos pasaporte español. Tenemos los dos pasaportes, el argentino y el español, así que llegado el momento vemos con cuál entraríamos. Los visados a Estados Unidos aumentaron el 1 de octubre. Moni dice, los latinos somos muy familiares, besuqueros de abrazos, de tardes con amigos y asaditos con cerveza o fernet. Vengan a América, hay una pareja de española y argentinos en plan Pangea. Sí, Ah, sí, 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 los conocemos. Bueno, de las redes. No. Sí, sí, los hemos visto. sí, nos suena el nombre. Sí, es verdad, Moni. Eso es lo que estamos también necesitando un poquito. Te veo muy emocionada, Pau, dice Ali. Solo como dato muy personal, mi experiencia, yo seguía a los, ¿sí? Desde hacía varios años, pero al llegar a África pasó que ya no conecté con ellos. Desconozco qué me sucedió. Bueno, sí, eso también es a nosotros nos pasa, hay viajeros que los vamos siguiendo en una época y después nos cambia porque por ahí el contenido no es el que nosotros tenemos ganas de ver o el del lado del punto de vista del viajero. Tenés ganas de vivir otro tipo de experiencias, la verdad que no lo sé, pero bueno, nosotros tenemos ganas de conectar ahora, nos damos cuenta que necesitamos conectar con América. América, Sí, necesitamos sí. hablar en español, en castellano,
y recorrer Latinoamérica y eso, ¿no? El llamado es ahora. África lo vamos a hacer. Somos Pero es que yo me veo haciendo África en un 4x4 con una carpa arriba. O sea, no me veo con la OMA. Sí, claro. O sea, lo hemos hablado es que con la muchas OMA veces. sería mucho sufrimiento. Claro. Ya sabemos o sea, que no es el vehículo para eso. Y no digo que no se pueda hacer con autocaravana, se puede hacer con autocaravana. Pero conociendo la OMA no podría disfrutar tanto como quisiera. Claro. De esos países. Me pasa lo mismo con Argentina. Yo sé que si vas por la carretera todo bien, pero hay lugares de Salta, de Catamarca, de Jujuy, que no conozco, que me encantaría subir, y sé que con la OMA voy a Bueno, que con sufrir el bus mucho. tampoco, ¿eh? Pero bueno, Ya, por ahí bueno, puede ser el bueno. bus para un tiempo. Sí, pero eso es para arriba, Y eso es para arriba. ya, Hay lugares sí. que creo que tenés que vivirlos con Sí. lo que toca o con lo que vos creas en ese momento Claro. que tenés ganas. Por ahí tenés ganas de hacerlo en bici. Imagínate Catamarca en bicicleta, ahí es bueno. espectacular. Ellos recorrieron toda la Patagonia y ahora están en Colombia, que es muy barato. Ah, me habla de Plan Pangea. El otro día nos Cora Luna, ¿qué escribieron. tal? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Sí, unos chicos que nos contaban que estaban mirando nuestros videos atrasados de Tailandia y nos decía que los precios de Tailandia eran muy parecidos a los precios que había en Brasil. Así que, digo, jolín, sí se nota que está bastante más económico. No hablamos de Argentina, pero nosotros notamos eso, un gran cambio en Europa con respecto a que estuvimos tanto tiempo en Asia. Sí, hay. Por eso siempre decimos, bueno, si estás en Europa y tenés ganas de viajar, andate rápido, porque como acá se te va el dinerito rápido. Sí, es otro viaje. Otro viaje. ¿Cuántas cosas lindas hay en la simpleza? ¿Le llevamos una maceta con plantas? ¿Le llevamos una maceta con plantas? Acá arriba está. No, estoy leyendo lo de Ali. No, porque me llamó la atención el de la carita. Hernán, que los sueños se Bueno, cumplen. muchas Vamos gracias, a empujar Ali. para que Pero así sea. pará que Ali me está preguntando si nos lleva una maceta con plantas. Tendría que ser una maceta pequeñita, porque no nos vamos a quedar mucho acá. Nos vamos rápido, Ali. No, traete herramientas. ¿A dónde estábamos? Cora, que saludó recién. Visualizalo. Hernán, que los sueños se cumplen. Vamos a empujar para que así sea. Sí, totalmente, totalmente. Está dando vuelta ahí hasta que muy pronto enfocamos, y cuando enfocamos, donde pongo el ojo, pongo la bala. En España, a tantos años no dejan circular buses y son baratos pagar el barco y camperizarlo a gusto. Sí, claro, Ricardo, eso estuve mirándolo. Por eso digo lo de los precios de los buses. Y un 1114 en Argentina es muy caro comparado con... es un 1114, pero es muy caro comparado con lo que se puede pagar un bus acá y cruzarlo. Saldría mucho más barato. O comprarlo en Estados Unidos y cruzarlo. Le llevamos una maceta con plantas. ¿Cuántas cosas lindas hay en la simpleza? Sí, Silvi. Mary, ¿tienen idea de cuánto necesita una familia de 5 para vivir en Argentina? Es muy caro sobrevivir. Sí, es muy caro, pero por ahí... Estamos acostumbrados. Eso, sí, también. Mary, nosotros llevamos una forma de vida que gracias a Dios, y creo que también la experiencia que tuvimos en todos estos años viajando, es que nos podemos adaptar a cualquier lado. Australia era carísimo. Y bueno, pero nosotros nos adaptamos a cada lugar, trabajamos, no es que vamos con un ahorro. Nosotros viajamos, trabajamos, vivimos ese país y nos adaptamos a ese país. Y creo que nosotros somos argentinos, pero imagínate que no fuéramos argentinos, iríamos a Argentina, nos adaptaríamos, nos comeríamos una pizza, tomaríamos Fernet, bailaríamos, cantaríamos rock argentino, folclore, iríamos a una doma y podríamos hacer todo, todo igual, porque nos podemos adaptar, lo hicimos en todos los países. Y creo que en Argentina también lo podemos hacer. Sí, es verdad que depende de más, o sea, depende del país, ¿no? En algunos podés hacer más actividades porque son más accesibles. En Europa, no sé, por decirte Europa, no sé, porque es más caro respecto, no sé. No vas a ir todos los días a un museo a hacer una actividad porque, claro, se te va la vida, y supongo que en Argentina será igual, ¿no? No hay... Pero te adaptás como en todos lados. Y aparte, o sea, el viaje es más con, no sé, o sea, como con la gente. El viaje es con la gente. Nosotros, aparte, no sé si ven nuestros videos, no solemos eso, bueno, nos vamos a mostrarle un museo, porque en realidad... Pero no, pero en el tema lo que quiero decir es que vos vas a Argentina, y para mí,
Para mí, Argentina es un miércoles de pizza en una casa. Claro, No claro, es, bueno. no es ir a comer Mm, pizza a, mm, a Garín, a Guarrín, ¿cómo se llama? sí, Guerrín. Mm, Ahí, mm. sí, un día voy, me como una porción y lo voy a grabar, seguramente. Pero Argentina es eso, Argentina es juntarte en una casa, comprar Una prepizza, prepizza. amarga, le metes un Un poco de poco de queso, te tomás un queso, fernet claro. y Esa disfrutás con la simpleza. gente. Eso es Eso, Argentina. eso es lo lindo. Eso es lo que. Sí. Bum. Totalmente de acuerdo con Omar, dice Gra. Acá la comunidad viajera es muy grande y los López son los López. Eh, Luchadores 100%. Sí, A full, eso siempre sí. remando, ¿eh? Eso sí que sí. Siempre remando. Hola, un abrazo desde Uruguay y mientras haya salud y voluntad, todo es posible. Sin duda, Siempre. Roberto. Toda la energía del mundo para ustedes. Besos a los chicos, dice Ali. Isabel Castellanos. Una madre siempre dice lo mejor de sus hijos. Sí. Una buena empanada salteña, claro que sí, Pavo, dice Moni. Alicia, queremos verlos antes que se nos vayan más lejos. Los esperamos cuando quieran. Mario Díaz, desde Argentina, zona oeste. Siempre esperamos que saquen un nuevo video. Me encanta lo que comparten. Soy Virginia, desde el canal de mi marido Mario. Sigan con sus sueños, chicos, y abrazos. Bueno, Abrazos. muchas gracias. Ya estaremos por el oeste también. Un beso muy grande, Javi y Lucía. Javier, ahí, Uy, no sé qué toqué. Ahí, ahí. Espera, se me fue. ahí está. Andrea Villares dice: Hola chicos, saludos desde Tucumán. Agradezco a Furgo en Ruta por haberlos conocido. Son recopados ustedes y sus videos. Gracias Andrea, gracias Furgo en Ruta. Están haciendo unos videos hermosos los chicos de Furgo en Ruta también. Y me fui. Sí, para que te lo. A ver quién me dice que cruzaron. Hola, los chicos de Viajar vale la pena. No, ahí. Cruzaron de Argentina a Alaska en una Ah, camioneta súper antigua. O sea que el que quiere puede, ánimo y fuerza para la nueva aventura. Sí, los hemos seguido su recorrido también, creciendo en el camino. Linda familia, especialmente Tommy, su niño. Sí, hemos mirado, a veces vamos viendo videos de ellos también. Saludos para ellos también, a los chicos de Creciendo en el Camino. Saludos desde el Países Bajos. Brunito de viaje. Espero poderlos cruzar antes de que crucen el charco. Cuando quieras, Brunito, quedamos. Vamos a cruzar por Países Bajos. Así que sí, nos si vamos los planes escribiendo. no cambian, Claro. porque esto No, es así, la idea es. igualmente yo quiero cruzar, me gustaría hacer Países Bajos, Sí, nos vamos ahora a recorrer Holanda, un poco Holanda más de y, Europa. y Bélgica con la OMA. Caro dice, acaban de dar la respuesta a todas sus dudas. Sí. Modo van, dice Qué 1-1. lindo, Ah, qué necio. lindo, me emocionó. El Ya está. 1-1 es el Sí, sí, signo de sí. admiración. Ya, ya. Bueno, Pedrito Jiménez, a ver qué dice Pedrito Jiménez. Mucho ánimo en vuestro nuevo proyecto. A ver si puedo ir a Barcelona y vemos un ratillo. Un abrazo grande familia. Pedro, grande, sería Pedrito. genial. Un Ojalá nos abrazo. veamos en Barcelona. Nosotros el sábado 18, así que a la 1 de la tarde damos la charla nosotros. Sería genial, sería genial. Jenny, hola a los chicos de Viajar vale la pena. Ya lo leímos. Isabel Castellano. Lía, eh, que lo pasen muy bien. Eso. muy bello en Barcelona. Saludos desde California. Como ven, California ahí con el bus escolar. Familia, que lo pasen muy bello. Pau, vive adrenalina pura. Ja, yo sé, Ya se ve ya se viajando ve a Mar del. viajando a Ay, Marde. sí, yo sería feliz en Argentina ahora mismo. Chao, ellos logran lo que quieren, están inmunizados contra todo. López va a dar charlas instructivas sobre talleres, sí. Qué Chao. divinos, los queremos, dice Ali. Pedro Calero Gutiérrez. ¿Quién es? Me suena. Ah, Pedro de acá. Voy con algo de retraso, os acabo de encontrar. Nos ¿Cómo os gusta gusta la la Siberia. Siberia, eh? Pedro es un herrereño de acá del mundo del 4x4, de la zona de la Siberia extremeña. La zona donde estamos ahora se llama la Siberia extremeña. Pedro, hablé con el mecánico Pedro que me recomendaste. Esta semana voy a llevar la OMA que va a echarle un ojo y me falta que me lleguen 2 repuestos. Cuando llegue vamos a hacer el trabajito seguramente. Gracias por el dato.
Rosa Jaurena. Recién me engancho bien en Argentina. Qué bueno. No, Rosa. Todavía no, Todavía todavía no, no, todavía no. Tenemos un pero par de pronto. países que recorrer por acá, pero sí, siempre Mm. estamos pensando en ir. A ver si con la OMA o sin la OMA, que fue de lo que hablamos hoy. Si se vende la OMA o no se vende la OMA, estamos ahí en dar un paso ¡Uh! importante. 1 hora 40, López. Larguemos el Una, micrófono. dale, unas pizzas en Gibraltar no es lo mismo. No, tenemos ¡Eh! que ir. No. Ana, escribime Sí. por el Instagram, porque después de acá se me Ay, borra cuando va sí. todo esto. Y el otro Y voy día a sacar una dijimos, ¿de foto y dónde lo voy eran a los chicos? guardar. ¿Cómo los contactamos? Mm. Escribinos por el Instagram un mensaje, y así nos acordamos, porque al final, como Ana y Edu no nos va a quedar, y como las pizzas de Gibraltar, sí nos acordamos. Así que escribinos No, ahora en el porque por ahí el Instagram. nombre es diferente. Claro. Mary, con la visa europea tienen 3 meses para estar en Estados Unidos y pasan rápido. Bueno. Sí, sí, sí. Vamos a ver cómo vamos a hacer esa movida. Ya tendremos, en el caso de ser lo del bus, tendremos ya todo elegido, buscado. Nos asesoraremos y empezaremos a hacer el cruce para ver cómo nos manejamos entre el cruce de Estados Unidos, Canadá, Alaska, todo ese mundo, que sería genial. Edu, Ana y Edu, que dije recién lo de las pizzas de Gibraltar. Nos vamos a ver muy pronto, ¿eh? Muy Sí, pronto. vamos de camino, así que en unos Hola, los meses, por ahí, ¿no? sigo desde la entrevista con Furbo en Ruta y me vi todos los videos. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Vamos, Cintia. Bien, sí, me acuerdo. Moni dice, cómo les brillan los ojitos con ese nuevo proyecto. Emocionan a todos. Vamos, los López, que los sueños se cumplen. Eso ustedes lo saben muy bien. Sí, la verdad que es algo que lo venimos pensando hace un montón de tiempo y le tenemos muchas Muchas ganas. ganas, Genial, sí. me alegro mucho. Habrá que echar unas cervezas para celebrarlo. Claro que sí, Pedro, antes de irnos, acordate que después del 19, el 18 damos la charla en Barcelona. El Después ya 19, volvemos 20 y volvemos y de ahí estaremos no sé si un mes, un poquito menos. Y quedamos. Pero luego bajamos, nos vamos a comer unas pizzas a Gibraltar muy pronto. Bueno, bueno, me puse al día. Llegamos a los 100 likes muy y nos bien. vamos porque los nenes tienen hambre y porque llevamos Sí. un montón de tiempo. Nada, muchas gracias a todos Hoy los que fue un nos lindo vivo, acompañaron. porque Sí, al final estuvimos debatiendo con López, bueno, tenemos que hablar de un tema, ¿qué podemos hablar hoy? ¿No? ¿En qué hablamos? Y le digo, vamos a sincerarnos, vamos a contar un poco lo que queremos con la OMA, a ver también los que nos siguen, que son los que están ahí en el vivo, realmente es la gente que siempre nos apoya y nos sigue. Y digo, bueno, está bueno compartirlo y ver qué piensan, ¿no? También. Y al final, eso, hablar siempre de los viajes y de las experiencias y de la OMA, nada, es lo lindo. Y bueno, mirá, se alargó hasta casi 2 horas sí. de Bueno, video, de vivo. lo que les iba a decir, el like antes de irnos. Y como esta semana no hay video, el video pasado no se vio mucho. Miren de nuevo el video de la semana pasada. Entonces ya van a reconectar con el nuevo que viene la otra semana, que va a ser una bomba. Ese video hay que apoyarlo con Tuti, ¿eh? Porque Pau se lo está trabajando mucho, 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 con mucho cariño y mucho tiempo. Así que, bueno, sentimos mucho no tener videíto para hoy, pero la charla estuvo La semana que genial. viene, seguro, Así seguro. que saludos para todos ahí, Ana y Edu. No, el Vale, si me Instagram, dejaste el Los Nopes. López por el mundo, siempre. Sí, por ahí, no, stories subo bastante, trato de subir. Reels, no, bueno, Ahora van a venir, ahora estamos vienen con esta tantas semana. cosas, pero bueno, sí, cuando podamos vamos subiendo, vamos Vale. subiendo. Cora dice, publiquen en vivo, así los veo. Sí, ahora te contamos todo, pueden verlo, el video anterior, nos dejan un like, nos ayuda mucho. Y bueno, saludos a todos. Chao, Bahía Blanca, ahí. Venga, Caro. Bueno, ¿Quién besos a corta? todos, gracias por estar ahí siempre y bueno, chau, nos vemos la semana que viene. Bueno, otra vez ahora estoy 3 horas para ver dónde apagar. Aquí, Ahí. Ahí.